Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, venga, vamos a empezar. Aquí, esto por aquí y ya está. Bueno, pues cuando queréis respirar, respiráis. El caso, y si no, pues os asfixiáis y os desvivís. Estadísticas, no. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por David Scatolini, Germán, Agustín Pastor, Marcelo Yaraguiri, Luz Pazos, Sebas, Federico Juárez, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Asecas, Nelson Lepe, Dionisio Chanel. Dionisio, estás liberado, que lo sepas. Francisco Toro Godoy, Freisy Navarro, Fernando Redejoz, Federico De Luqui, Wendigo, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira y Sandra Ruiz. Muchísimas gracias también a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris Sorenrak, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Ole, venga, y esto ya lo puedo cerrar. Y lo que sí que voy a hacer mientras tanto, minimizar aquí. Elinor, muy buenas, Bonica. Hola, preciosa, ¿qué tal, Aitor? Qué buenas. Buenas, Ezequiel, buenas noches, bonicos. Más gracioso que todas las cosas. Bienvenidos. Y dejadme un segundito porque, por lo menos por darle difusión a esto en redes, porque no le he dado ninguna. Esto por aquí, esto por allá, esto aquí. Tambor no, porque Tambor no funciona con los directos, ahora que me he acordado yo. ¿Esto es tambor? Sí, vale. Entonces aquí en el Pinterest. Esto es nada, ¿eh? Esto es plin, 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 clic, clic y ya está. Para él, esto ya está. Pinterest ya está. Luego sí, esto lo que es cierto es que tendré que copiar aquí esto, ¿no? Venga, aquí. Muchas gracias a los que vais llegando. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es gratis, que no hay que pagar absolutamente nada. Y a partir de ahí, si alguien quiere hacer un super chat o un super thanks, esos son los vídeos con el corazón, por supuesto. Y un super lo que sea, pues también puede. Venga, ahí, metiendo la tarjetita a todo el mundo. Tiquití. Sí. Venga, vamos a seguir con esto. ¿Qué es super chat y super. No, super chat y super sticker. Eso es. Que no me acordaba. Aquí. Pegando. Posteando. Y ahora me quedaría aquí. Perfecto. Y compartir. Y ya está. Listo. Todo hecho. ¿Facebook está? Sí. Voy a darle a compartir a Facebook y ya está. Compartir y compartir. Cárgate. Ya está. Venga, perfecto. Ya puedo cerrar. Esto por aquí. Esto cerradete. Y ya nos quedamos con tranquilidad. Hola Julio, bien, muy buenas, ¿qué tal majete? Bienvenido. Vale, ahí cargando, venga, perfecto. Bueno, a ver, tenía pensado coger y decir, bueno, vamos a ir por partes, como diría el otro. Bueno, vete a saber lo que diría el otro, estaba loco perdido para hacer lo que hizo. O no estaba tan loco, quién sabe. Un poco psicópata sí que era. El Jack, el amigo Jack. Bueno, supongo y entiendo por no spamear. Eli, gracias, Bonica. Todo el mundo ahí a darle al like. No hay mucho spam con respecto al vídeo de hoy, evidentemente, pero que yo creo que es la. No es una queja. Bueno, vamos a ver. He eliminado dos, tres semi-pseudo haters que me la pela. Y uno de ellos ha puesto un comentario muy corto y me dice: no paras de quejarte. No, si es que no me quejo, es un acto buscado. Yo no estoy buscando ningún tipo de queja. A mí me da igual que las firmas. En este canal siempre he ido yo a golpe de tocateja. No, aquí no ha entrado otro dinero para comprar perfumería que el mío. O sea que no. Otra cosa es que los regalos que he recibido por parte de los seguidores me parecen perfecto, ya te digo yo. Eh, gracias. Y además reverenciado. ¿Quién quiere que se la chupe? Sin problema. Si es de mi gusto, claro. Me da igual lo que haya que chupar. Un chupa chups, cualquier cosa. A ver, que no es ninguna queja, es una evolución normal y consecuente de lo que está por llegar. Quiero decir, lo lógico es que si empecé haciendo con todas las de la ley y metiendo poquito a poco review
lo que yo denomino review fantasma, que todo Dios, Cristo bendito, ahora mismo está copiando el formato de una forma o de otra, pero lo hacen sin sacar botellas, ¿eh? O sea, hasta ese punto llegó la coña que había en el principio, pues se ha transformado en una realidad y muchísimos canales están haciendo lo propio. Y ahora la evolución que toca y que corresponde es dejar de sacar botellas. Ah, por cierto, lo tengo que decir porque sí que va a haber una botella próximamente. Y es que no me acuerdo quién fue. Pero sí, os acordáis porque los seguidores, que sobre todo la gente que sigue los directos lo sabe. Había alguien que no me acuerdo del nombre, por Dios, que no paraba de pedirme la Kenso Pugom, la Jungle. Esa está hecha. Y ese vídeo, si no pasa nada, saldrá esta semana y saco la botella. Y ya lo había dicho, o sea, el vídeo además que lo hice el mismo día. Ese vídeo está hecho el mismo día, pero sí que saqué la botella porque digo, encima de que el pobre me ha estado dando la brasa con la botella, que dónde está ese perfume, que tenía que hacer la review, que la review me parece, si mal no recuerdo, que estaba hecha, creo, y se fue al traste porque perdí el archivo, lo borré o no sé qué pasó. El caso que este fin de semana he estado grabando de nuevo otra vez el vídeo, lo encontré la botella y he grabado el vídeo de la Kenso Jungle, pero que vamos a ver, que no esto no es obvio para que yo en cualquier momento determinado saque una botella en la mano, pero que es que tenía que sacarla sí o sí, porque con el follón que me dio el pobre, ay, ¿dónde está mi Kenso Jungle? No sé si era fulanito, es que no me acuerdo quién fue. Seguidor del canal, se llama fulanito, el nick que tiene. Entonces Héctor dice, hay que quejarse que es gratis. No queja nada, no cuesta nada, exactamente igual que los likes. Es lo mismo, es todo gratuito. El caso es que este fin de semana que hice este vídeo, el que ha salido hoy, hice también el de la botella de Jungle Pugón porque digo, ya va tocando, venga, vamos, que hay que hacerlo sí o sí. Eso es una aclaración con respecto a lo que va a venir, porque además es un vídeo que estaba abiertamente dicho que iba a salir. O sea, no sabía cuándo, pero supongo que saldrá esta semana. No he hecho la programación del timing y tal, pero bueno, que no tengo el timing hecho, pero el cronograma. Pero que saldrá esta semana y si no, como mucho para la que viene, y me veréis con la botella en la mano, pues porque sí, porque es de recibo que yo saque esa botella después del coñazo que me dio este seguidor, que perdone que no me acuerdo del nombre, pero para decirme ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale esto? Vale, pues esto sale ya. Y punto pelota. El caso es que bueno, con respecto a Spectre o Sceptre, como Sceptre de Masón Alhambra, yo, y que sirva también, lo que pasa que solamente se enterará la gente que vea los directos de lo que estoy diciendo aquí, que siempre pasa lo mismo. Y luego llegan los haters, que como no ven los directos, pues no saben ni por dónde les pueden llegar las tortas. Y yo no les contesto, directamente bloqueo y se acabó. Pero el tema está en que también, y esto desde que empezó el canal, por mucho que digan las firmas o supuestas firmas o la gente del marketing que se dedica a darle la difusión a las notas dentro de las websites, a los perfumes, si algo, y siempre ha sido así, y siempre ha sido mi caballo de batalla, porque luego han llegado los típicos diciendo, ay, pero si esto me huele a no sé qué, pues esto me huele a no sé cuántas. No, la crítica es la mía. Si alguien quiere hacer su crítica, que abra su canal o que en su canal diga pues que huele a mango. Bueno, pues Sceptre dicen que huele a mango. A mí no me huele ni a mango ni a manga. No me huele a nada de eso. Me huele a lo que reflejo en la crítica. Cuando aparezca un perfume que huela a mango de verdad, pues entonces te diré que lleva mango. Pero yo mientras tanto, lo siento mucho, pero a mí ese puñetero perfume no me huele a mango. Mira que me gusta, pero a mí eso no me da olor a mango. Lo siento. Por mucho que me lo pinten de color de rosa, no, huele a mango, por lo menos en esta de aquí. En la del vecino pues igual puede oler hasta incluso, no lo sé, a caca de la vaca, cualquier cosa. Pero en la que yo tengo, que es completamente original, porque además tengo el vídeo hecho con todo el paneo de lo que es las botellas que me mandó Soren, es la que es, y punto pelota, no ha lugar a ningún tipo de confusión. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? En este canal se hace crítica. Los demás, vuelvo a repetir, que hagan lo que quieran, me da igual, pero que nadie me venga con monsergas. Es que de momento, gracias a Dios, tampoco, lo digo en serio, con la mano aquí en el corazón, no me han dado nombres propios ni nada, ni los necesito.
De todas formas, si me llegan a dar nombres propios, directamente es que borro el comentario o lo baneo dependiendo de la alusión que fuera o fuese implícita en el mensaje. El caso es que cada cual que haga en su canal lo que quiera, que a mí me la trae al pairo. Si no veo a nadie, Dios mío de mi vida, si es que lo que sé, lo poquito que sé es porque alguien me ha podido comentar algo, pero yo sin tener ni idea absolutamente de nada, ni luego ir a verlo. O sea, es que no me interesa lo más mínimo. Nadie, me interesa mi trabajo, defender mi trabajo y ya está. De hecho, para ver cómo... No, es que no quiero dar pistas, porque luego automáticamente, pues hay muchísima gente aquí, sobre todo influencers, vamos a llamarlo así, que están aquí esperando a ver qué es lo que sale por esta boca para luego hacer vídeos, etcétera, etcétera. No me apetece, sin mencionarme, por supuesto, porque no lo hacen, ni falta que hace, ni quiero hacer sus contenidos. Entonces, no, stop. Entonces, yo sé determinadas cosas y formas de hacer todos estos movimientos, estos rollos, y ya tengo el rabo pelado. Entonces, que me importa un demonio qué es lo que hagan los demás de verdad. Y también, evidentemente, está, como no, la audiencia. No me gusta meterme en la pestaña que tenemos dentro del dashboard de audiencia, porque automáticamente salen los vídeos que están haciendo el resto de influencers del sector, y yo, pues la verdad, lo siento, pero yo es que no puedo estar haciendo tops de otoño, primavera. Lo haré porque lo hago cuando me apetece, pero porque venga la primavera, venga el otoño, venga el invierno, venga el entretiempo, venga el Halloween, venga tal, y me tenga que poner a hacer tonterías de estas, pues la verdad es que no. Lo siento. Yo soy muy bromista, gasto muchas bromas, intento mantener siempre el nivel alto para que la gente cuando entre al vídeo se lo pase bien y no esté viendo ni a un James Bond ni a un payaso haciéndose el chistoso cuando no tiene ni puñetera gracia. Entonces intento mantener el nivel. Pero esto soy yo. Vuelvo a repetir, que cada cual haga lo que quiera. Entonces, esto me aburre. Y yo tengo que hacer cosas que me entretengan y que me diviertan. En el momento que hago algo que ni me entretiene ni me divierte, me aburro. Y cuando me aburro, tiro por el camino en medio. Y esto ha sido siempre así. Siempre así. Porque yo me conozco mejor que nadie. El caso es que el caballo de batalla de costumbre en este canal es que siempre he dicho mi parecer con respecto a las fragancias y la cosmética global. Hemos hecho aquí en este canal un montonazo de análisis. Se han vaticinado cosas que estaban por llegar y al final que llegaron. Muchas, muchísimas. En la sección noticias. Ahora mismo está todo súper aburrido y tampoco hay mucho más allá de, aparte del tema que ocupa también dentro de lo que es el directo. Pero que de verdad, si a mí algo me huele a algo, lo digo. Lo mismo que también, cuando me pongo a hacer los análisis, digo que, y entiendo, que cuando percibo determinados olores, me mojo y digo, esto lleva esto lleva lo otro, y esto lleva lo otro, porque es que se huele. O yo lo huelo. Y de ahí no me salgo. Y de estos vídeos así ven unos cuantos, ¿eh? O sea que la forma de hacer las cosas en el canal en cuanto a las reseñas no es que estén cambiando mucho, pero sí que va a haber cambios que van a ser pues prácticamente imperceptibles, pero quien sigue el canal sabe que la cosa está cambiando. El caso que no sé si mañana sacaré vídeo, porque la verdad es que llevo un nivel altísimo de producción y estoy cansado. Necesito descansar, no por nada. O sea, tengo contenido ahora mismo, no sé si tendré 7 o 8 vídeos grabados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y uno es aproximación, así que son 7. Hay 7 vídeos grabados ahora mismo. Y tendría que bajar esta semana a grabar también, si busco un hueco, para hacer el vídeo de los Patreon orgásmicos, que está sin hacer. Y todo se andará. Creo que he retomado el tema 8 millones de veces ya, porque me voy de un sitio a otro, lo sé, estoy patinando mucho, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué? Creo que no hay nada más chulo que mojarse y decir, no señores, esto pasa esto y esto con respecto a un producto, y se coge y se dice. Pero si cojo y me pongo a leer qué es lo que mandan, porque esto es una cosa importante que hay que decir. Cuando yo lancé mis perfumes, en las páginas web estas donde se consultan notas, etcétera, etcétera, en todas ellas es el propio fabricante
el que da las notas. No es que haya alguien por ahí dentro de estas páginas web que se ponga a escribir las notas porque le dé la gana, le salga del chichi. No, o del cipote, me da exactamente igual. No, es que las firmas lo mandan. ¿Qué pasa con todo esto? Que no solamente lo mandan las firmas, sino que además lo pueden mandar, cuando una empresa es muy grande, lo pueden mandar la gente de marketing o la gente de donde sea. Y puede dar lugar a fallos y fallas en las notas. Aquí en este canal, y ahora mismo recordando, Prada y Puig no se pusieron de acuerdo en las notas del Absolu y la cagaron. Muy parda. Porque en la página web de Prada venían unas notas y en la página web de Puig venían otras. Y no solamente eso, sino que luego te ponías a rastrear en las otras páginas y ahí ya eso era el acabose. No sabían ni por dónde tirar. Y estas cosas pues pasan cuando te preocupas de hacer tu trabajo medio bien, pues entonces descubres ciertas cosas que dices, bueno, y aún así uno no es infalible, se equivoca. Porque yo también me equivoco como todo hijo de vecino. El tema es que estoy como un cencerro, porque de un sitio me voy a otro, sí, ok. Pero que las cosas a la hora de buscar las notas y todo esto hay que ser muy prudente. Pero yo me voy a ir mojando cada vez más y voy a ir dando más mi opinión. Porque no me ata nada a ninguna firma ni a ninguna marca. No me ata nada, de verdad. Es que no tengo ningún tipo de atadura, no tengo ningún tipo de colaboración. Las colaboraciones las he dicho siempre. Las he comentado además en los directos. Cuando han habido colaboraciones lo he dicho en los directos. Porque lo he dicho, yo no me escondo. ¿Dónde puedo conseguir una muestra de Altane? Me todo revisado y yo te mando el poco. Lo que me queda por ahí te lo cojo y te lo mando. Chavalote, no te preocupes. Te lo cojo y te lo mando. No te preocupes que te lo mando. Tengo tengo un vial que está prácticamente lleno, o sea que no hay problema. ¿Tú crees que si compro algo barato me lo dan? Pues de todas formas, escúchame, no se trata tampoco de que si te compras algo barato que te lo den. De lo que se trata realmente es de que, gracias Marcos, es de que lo tengan. Es que igual no hay disponibilidad de viales. Y últimamente las firmas están sacando poquísimos viales. Entonces va a ser muy raruno que te cojan y que te digan, venga, hala, es que lo tenemos, toma un vial. Igual te pueden vaciar una botella, dependiendo del tipo de tienda que sea, igual te sacan un vial de una de las botellas que, dependiendo de la tienda nicho, hay tiendas nicho que tienen la posibilidad hasta incluso de hacerte regalo sacándote, como hace Sephora. Sephora me parece que hasta hace poco, no sé si lo hace, pero yo nunca he comprado en Sephora. Te vacía de una botella, le metes la chupona y te sacan un vial del perfume que te dé la gana. Te dan a elegir, creo, no sé qué, no sé cómo funciona, pero bueno, que hay perfumerías nicho que te lo hacen. Y ahora mismo concretamente conozco una, pero como no cobro, no digo nada, que se busquen la vida. El caso que se tiran al rollo, muchas de ellas, y te sacan te chupan ahí, te meten la chupona y te dan un vial. Así que no te preocupes por eso, que además te lo mandaré yo. Y eso que no sé por dónde voy. Sí, el tema de las... bueno, y los aplausos de Marcos. Espérate, y así los cojo, los abro y comprobamos si funcionan o no funcionan. Y bebo. Muchas gracias, Bonico. Bueno, pues los segundos también, ya para todo el mundo. Esto ya los ocupamos en el resto de gente que está por aquí dando like. Voy a abrir los otros dos perfiles que tengo de los otros dos canales. Y aprovecho y te pongo en tu tarjetica también. Metemos en la tarjetica un pedazo de like para el crío. A ver, ¿dónde está? Aquí metido. Y ahora aquí. Aquí, y ya lo dejo abierto. Aquí. Silencio. Y aquí. Perfectísimo. Vale, ya está. Minimizando. Qué gerundio. Ahí estamos. Vale, todo ok. Y ahí que estamos. Bien, guay. Pues eso, que aquí se van a hacer las reseñas como se van a hacer, como se han hecho siempre. Voy a intensificar la dureza o no dureza. Va dependiendo, ¿eh? Va a ir dependiendo. O sea, no todo va a ser... Ahora sí que ya...
Después de esto, no todo va a ser de un campo de risas, va a haber lágrimas para alguna que otra firma, eso estoy convencidísimo, pero no me da la gana de hacerles o sea, yo sé a lo que me dedico, sé a lo que me estoy dedicando, y dentro de eso, evidentemente, simplemente con mencionarlo, sacar la botella dentro de una miniatura, ellos ya tienen la promoción, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí, quien quiera algo se lo va a tener que currar muy bien porque no, pues se ha terminado. Y ellos lo saben perfectamente. Entonces ya está, ni mil palabras más. ¿Había algún comentario o algo así, tal? Aparte de que dice que y vuelvo a recordar. Ah, bueno, sí, lo que lo he dicho al principio, que lo que quiero decir es que esto ha sido un proceso. Comenzaron en plan heavy metal, porque además empecé muy heavy con el tema de la review fantasma. Y fijaros lo que son las cosas y poneros a ver otros canales que vais a ver que efectivamente hacen reviews así. Yo las llamo, siempre las he llamado fantasma. Ellos las llamarán como les salga del cipote o del chocho, me da igual. Pero eso ha salido de aquí, como otras tantas cosas, como grabar con 2, 3 cámaras, etcétera, etcétera, cambios, zooms, tal. Esto ha salido de aquí, no ha salido de ningún otro sitio. Entonces, ¿qué hago? Lo que me da la gana y punto pelota. Se ha cogido y se ha terminado y ya está. Pero la review fantasma era un preparatorio que vino en plan heavy, yo lo sé, y luego poquito a poco he ido haciendo lo propio para ir adaptando la cosa y también tomar la medida a la gente. Pero es que veo que aquí en este canal no hace falta sacar una botella. Es que no hace falta mirarlo. Tenéis el ejemplo. Es que tenéis el ejemplo con las visualizaciones. Hay algunas que salen botellas y que no funcionan. Con que sin botella y están funcionando, me da exactamente igual. Y yo sé que a muchos de vosotros también os da igual, porque es que estáis pendientes de lo que estáis pendientes, que es estar en lo que hay que estar, que es en el perfume y punto pelota. Y se ha terminado lo que se daba, pero es que esto es una realidad. No hace falta salir con una puñetera botella en la mano, que se jodan, no hace falta. Y vuelvo a repetir, igual tengo la botella ahí al lado, igual cojo y tengo la botella al lado. Pero es que no me da la gana de sacar la botella. No me da la gana. Lo siento, no quiero. Me niego a sacar la botella. Me niego. Y ya está. A quien le parezca bien, bien. Y quien no, pues mira, hasta luego, Mari Carmen. Por cierto, estoy encantado con el que vuelvan los vídeos cortos. Eran muy divertidos y con tu personalidad me molaba verlo. En inglés subtitulado. Tengo que colar algunos. No he puesto ninguno. Porque lo que pienso hacer es sacar. Estoy metiendo shorts. Pero los shorts son los shorts que meto en el TikTok. Que son del vídeo. Esos son sacados del vídeo de Orgaz Talk. Son extractos de Orgaz Talk. Y coger y ir metiendo pues shorts poco a poco. Pero a ver, esto es también una trampa. Es una trampa de cara a las estadísticas. Hay que decirlo abiertísimamente. Cuando veo que las estadísticas del canal, las visualizaciones están bajas, meto un short y ya tengo 1000 visualizaciones, 800 o 900 o las que sean del tirón. Es que es verdad, es que es así. Es que es así, que no gano un céntimo con los shorts. Con los shorts, vuelvo a repetir que nadie se lleva a engaño. Los shorts son 0,000 y una cifra, una cantidad. ¿Vale? O sea que ahí son ni centésimas. Es una mierda lo que se gana con eso, a no ser que se tengan millones de visualizaciones. Pero a mí me da igual, mi contenido no va en esto. Lo que pasa que, bueno, he decidido meterlo porque digo, el día que esté muy bajo de visualizaciones, meto un short y pues 800 más o 1000 o las que sean, tengo del tirón. Y ya está, que no es por otra cosa, ¿eh? Pero a mí ese tipo de contenido la verdad es que no me gusta. Para nada, no me gusta nada, pero bueno, entiendo que hay gente que le puede gustar y además tengo una carpeta, podría resubir todos los shorts que he ido sacando, porque tengo una carpeta en uno de los discos duros que se llama Shorts y puedo ir subiéndolo, o sea, es que me puedo volver todo loco y empezar pum, 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 pum y sacarlos todos, todo lo que borré lo puedo volver a sacar, pero lo voy a ir haciendo cuando no haya contenido, así que mañana igual me lío la manta a la cabeza y me pongo a publicar todos los shorts que saqué. Porque esa es otra. Creo, si mal no recuerdo, bueno, si mal no recuerdo no, porque esto me lo dijeron a mí desde YouTube, que me puse en contacto con ellos, y me dijeron que los shorts solamente se manda el feedback a la gente que se suscribe por shorts. O sea, y que tengo unos cuantos, yo bastantes, tengo unos cuantos miles, porque el rebufo del canal fue con shorts, no fue con vídeo. El rebufo del canal con los que se llegó a los 100.000 fue con suscripciones de shorts. Claro, toda esa gente no recibe ni notificaciones ni recibe absolutamente nada porque llevaba meses sin publicar nada. Mañana va a ser día de sol. Mañana es más, posiblemente me ponga esta noche, suba contenido
y lo dejé programado. Uno cada hora y ya está. Y mañana yo por lo menos me dedico un poco a descansar y me voy a mi gimnasio con tranquilidad y me dedico a mis pesas y a mis CrossFit y a mis rollos. Y todas esas mierdas que yo hago cuando tengo tiempo. Eh, Aitor, ¿qué pasa? Dices, eso es, miramos lo de dentro, la botella, ya la ves en... Hay mucha gente, vamos a ver, es que el... bueno, otro comentario, no sé si me parece que ha sido Agustínico. Mi chiquitín me coge y me dice, no le hagas caso a los haters, no sé quién ha sido también, pero creo que ha sido Agustín. Me dice, no le hagas caso a los haters, que no les hago caso, yo no le hago caso, si es que paso, además, lo utilizo como un recurso para despedir los vídeos. Utilizo el tramo final de si no, cojo y los mando al pozo con la niña. Eso es un recurso actoral más que nada. Está súper guionizado en el sentido de que sé muy claro que siempre tengo que decir lo mismo, ¿no? Siempre le meto alguna variación, alguna tontería más. Pero que lo utilizo para ocupar un poco más de tiempo por si me quedo escaso. Pero no es por otra cosa. Si a mí los haters me dan igual. Yo ya, escucharme que son 11 años aquí, que yo ya sé de qué va el rollo, que al principio te puede afectar un poco más o un poco menos, pero sabes de qué va el rollo y no me afecta lo más mínimo, de verdad es que no me afecta, pero hasta el punto de que no los leo, o sea, es que se detectan. Tengo ya la capacidad de hacer así, ¡pum! Ya lo cojo y lo veo. Automáticamente es coger y borrar, coger y borrar, o sea, no me pongo ni a perder el tiempo, pero que no, que todo esto está más que superado. Lo que pasa es que lo utilizo como recurso, que nadie se piense que lo digo al final, en plan, ¡ay, que no te cojo! Que es un recurso más de los tics, gags que voy metiendo entre medio y ese ya se ha quedado ahí anclado hasta que me canse. Luego para quitármelo, cuando me lo tenga que quitar, me los voy a ver y me las voy a desear, pero que que eso está ahí ancladísimo. Pero vamos, no sabéis hasta qué punto. A mí no me afecta nada de eso. Al principio sí, al principio cuando empecé, uy, me han llamado maricón, me han llamado no sé qué, me han llamado no sé cuánto, a mí me da igual. Ya me lo llamo yo mismamente, no hace falta que nadie me lo llame. No pasa nada, si hay botella está bien, si no, no pasa nada. Pues claro que no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si, vamos, más fiel reflejo? Que he estado haciendo reviews con un montonazo de visualizaciones, fantasma, sin la botella. Después de haberla estado probando durante días en Druni, que pobrecita mías, hijas mías, tengo que hacerle alguna compra, porque tengo que comprar, claro, evidentemente, pero es que tengo que hacer una compra en Druni, si es que no paro de darles el coñazo, si estoy... Bueno, últimamente la verdad que no estoy yendo tanto porque estoy haciendo los viales que me han mandado. Soren, Clemente, Roberto, Cristina, me voy a dejar a alguien, mi hermano, en fin, me han dejado cositas y tal, y entonces, claro, evidentemente tengo que perdonarme que sé que me he dejado a alguien. Tengo que hacer las reseñas de eso, porque además tengo un montonazo de viales, y además Cristina me ha mandado un huevaco de viales exagerado, y tengo que hacerlo, o sea, sí, además es perfumería femenina, y es que son un mogollón. Ya Cristina me mandó un montonazo. Y, y bueno, poquito a poco todo se andará, pero que estoy disfrutando mucho el momento, de verdad, lo estoy disfrutando a tope, me lo estoy pasando muy bien grabando. Cuando voy a grabar, como ahora mismo, antes sí que era más grabar todos los días, pero ahora mismo me pego una paliza a grabar en fin de semana, sábado o domingo. Por ejemplo, este domingo no he grabado, solamente bajé sábado. Me pego la paliza a grabar en esos 2 días normalmente, porque normalmente grabo sábado y domingo, y luego estoy disfrutándolo de otra manera, porque cuando voy a grabar, grabo contento y feliz. Grabo contento y feliz. Pero ya os digo yo que antes era bajar a diario a grabar, grababa 1 o 2 vídeos como mucho, pero era todos los días. Eso es un machaque que no hay quien lo soporte, ¿eh? Eso es un machaque que no le soporte. Ahora entramos en el tema de Zara, si os parece. Voy a leer un poco porque no sé lo que habéis escrito por aquí y vamos a ver. Bueno, espérate, porque Marcos ha puesto por aquí. No pasa nada. Vale, sí, esto te lo he leído. Y Aitor, también te he leído. Y retomando por aquí arriba. A ver, esto cómo está el volumen, por cierto. Ahí está el 100%, vale. A ver, Eli, Reddy, Héctor. Me ha parecido muy bien la decisión que has tomado respecto a enseñar. Pues claro que sí, pero es que yo es que paso. O sea, es que lo tengo muy claro que es que paso. Lo siento.
Lo siento, lo siento, lo siento. Hablando de quejarse, llegué de Zara con el Vibram y ya no dura ni media hora. A mí la verdad es que Vibram Leather nunca de Zara, que es de Zara, claro, evidentemente, nunca me ha durado una mierda. O sea, eso ha sido penoso. Y los supuestos parecidos con la Grita Ventus, de verdad, yo no sé de dónde salió eso, lo desconozco, pero vaya naricita que tiene, desde luego. Es para coger y decir, wow, te has lucido. Pero que te has lucido de verdad, de la buena. No que es que se ha lucido. No mencionéis, por favor, a ningún youtuber. ¿Vale? No mencionéis a ningún youtuber. ¿Vale? A ninguno. Veamos. Y más porque es amigo. Y lo siento y no. Aquí nadie vende nada. O sea, vamos a ver. Cuando tenemos colaboraciones, tenemos colaboraciones. ¿De acuerdo? Hay youtubers que tienen más, youtubers que tienen menos, o youtubesas, me da exactamente igual, que no pasa absolutamente nada. Pero tú no eres un vendedor. O sea, hay gente que tiene su trabajo y que luego tiene el YouTube y se saca también una parte, pues unas perricas y va estupendo porque además si tienes gente y tienes visualizaciones y se tragan los vídeos, la publicidad de los vídeos, pues tienes otro jornal, con lo cual tienes 2 pedazos de sueldo. Pero de ahí a que tú vendas, tú no eres ningún vendedor, tú simplemente estás orientado dentro de marketing. Tu epígrafe es audiovisual marketing, vamos a llamarlo así. Entonces, tú no estás vendiendo absolutamente nada, más allá de que efectivamente estás sirviendo de un vínculo publicitario para las firmas. Esto lo hemos hecho todos y espero que se siga haciendo, por supuesto. Oye, que cada cual se saque sus perricas como sea. Yo no he cobrado nunca jamás de nadie. Lo que sí han hecho ha sido mandarme los productos. El caso es que, pues mirar, el caso de Mercadona, en el caso de L'Oreal, en el caso de Constanza Barcelona, yo ahí he tenido colaboraciones. ¿Ha habido alguno más? Me dejaré alguno, ¿eh? Me dejo alguno, seguro, 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 seguro. Pero estas porque son las últimas y son de las que me acuerdo. Pero antes he tenido varias. El caso que todas estas colaboraciones son que te mandan el producto. Tú, si te gustan, haces la review. Si no te gustan, no haces la review y pasas de ellas. Y lo dices anteriormente, claro, por supuesto. Pero no vendemos nada. No vendemos nada, a no ser que se tenga una perfumería. Si se tiene una perfumería, ya los intereses son otros. Si un youtuber tiene una perfumería, los intereses cambian por completo, porque tú sí que estás vendiendo. Pero si eres un youtuber puro y duro, en el sentido de que te consigues tus productis, te compras tus productis o te mandan tus productis, tú no estás vendiendo. Si estás siendo el vínculo de venta, pero tú no estás vendiendo. Entonces tú eres más campaña marketingiana, campaña de publicidad. Eso es. O sea, yo en el epígrafe estoy como publicidad y audiovisual. Estoy en 2 epígrafes, si mal no recuerdo. Yo no los lleva el asesor y ya, como hace tanto tiempo que no pregunto ni nada, que ya me lo hace todo, no me complico la vida. Pero es audiovisual, creo que es audiovisual y publicidad. Ahí es donde estaríamos enmarcados. Yo estoy enmarcado ahí, no sé si tendré alguno más por ahí de refresco. Porque ya puestos a pagar la barbaridad que se paga, pues seguiremos teniendo más. Entonces, de verdad, una cosa son las colaboraciones y otra cosa que tú estés vendiendo nada. Si algún youtuber tiene, vuelvo a repetir, si algún youtuber tiene algún vínculo especial porque sea un trabajador de una perfumería, que evidentemente tenga una perfumería y esté promocionando incluso su perfumería, estás vendiendo, claro que estás vendiendo, pero realmente nosotros estaríamos haciendo publicidad. Eso es lo que estamos haciendo, publicidad, enmascarada o sin enmascarar. Por la parte de los departamentos de marketing, claro, por supuesto, porque si tú llegas, te pones a hacer bla 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 y no comentas nada, pero estás realmente haciendo la publicidad a ellos porque te lo mandan gratis. Esto lo hemos hecho todos, ¿eh? Otra cosa ya después que tengas caja. Y si tienes caja, ahí es donde hay otro problema, porque si tienes caja, YouTube te obliga a marcar que estás cobrando. Y nadie lo marca.
Nadie lo marca, pero YouTube te obliga a marcarlo. O sea, no es que te obligue, tienes el cuadrito para marcar que estás patrocinado. Si no lo haces ni lo pones, pues mira, pues mientras que cuele te ha colado, claro, evidentemente. Ponte que tú a investigar qué es lo que hacen cientos de miles de millones de YouTubers, si están marcando, no están marcando, dejando de marcar, y tú demuestras después que estén cobrando o no estén cobrando, porque eso lo saben sus cuentas bancarias, no lo sabe YouTube. Vamos, solo faltaba eso. Así que por eso digo que aquí nadie está... a ver, una cosa es la sensación que se tenga cuando se ven los vídeos y otra cosa bien distinta es que tú estés vendiendo. Nosotros no vendemos nada. No estamos vendiendo nada. Porque el beneficio, somos publicidad. Hay que ver a muchos youtubers, yo incluido también, como publicidad. Estamos haciendo publicidad. Es que estamos haciendo publicidad. Directa o indirecta estamos haciendo publicidad. ¿Qué persigue la publicidad? Pues en estos casos son la venta de productos. Y queramos o no queramos, estamos vinculados a eso. El tema está en que yo no quiero sentirme un teletienda. Entonces, de verdad, y como he dicho en el vídeo, es repugnante tener que ponerte delante de una cámara sintiéndote un puñetero teletienda que parece que estás vendiendo cuchillos Ginsu. Ese es mi parecer. El mío. Es una cosa mía personal. Yo no veo a nadie. Cuando veía a otra gente, me refiero cuando veía a otra gente de perfumería, tiempos atrás, años atrás, la percepción que tenía era otra. Pero es que conforme se va madurando y sabiendo las cosas, yo cada vez, yo tengo el cuchillo Ginsu. Me veo más un teletienda y no me da la gana. No me da la gana de ser un teletienda. Lo siento. Ya de por sí estoy haciéndoles publicidad, porque estoy haciendo publicidad. Evidentemente cada vez que saco un perfume lo reseño y normalmente me suele gustar, pero digo también la parte negativa, por supuesto. Y eso es lo que a mí, en mi caso, me diferencia entiendo, del resto. Y siempre me ha diferenciado del resto, porque cuando yo empecé, todo eran... Oh, que me encanta, que me gusta, que me chifla, que no sé qué. Y llegó el Orgaz y lo cambió todo. Porque queramos o no queramos, soy historia de YouTube. Acabo de soltar una perlita. Y hay 14 personas solamente. Soy historia de YouTube, queramos o no queramos. Esto es así, es una realidad. Me quieran hacer la sombra o no me quieran hacer la sombra, esto es una realidad. Tuve que llegar yo, por ejemplo, con un producto como la Bulgari Man in Black a explicar las cosas. Y me cayó lo más grande, como con otras tantas que me ha caído lo más grande, pero me da igual, pues sabía lo que estaba haciendo perfectísimamente. En todo momento. Y a mí me da igual que ser cancelado. Pero mi trabajo se queda ahí. Les guste a quien no les guste, evidentemente. Porque esto es así. Esto es así. Y el rollo es que siempre me he diferenciado en muchísimas cosas del resto de influencers. Quieran o no quieran. Luego después, cada uno efectivamente ha ido metiendo esos retazos pequeños de esta pequeña historia del Orgaz. Porque soy historia de YouTube perfumera. Hasta incluso en inglés lo soy, porque me copian hasta los ingleses, los americanos concretamente. Hay uno que no se corta un céntimo copiando formatos y copiando de todo, así que encima como para andarse con mucha monserga y mucha tontería, pero que esto es una realidad máxima. O sea, se ha cancelado o no se ha cancelado, como yo estoy canceladísimo, que me da exactamente igual, porque ahí es donde tengo la libertad, precisamente. Es que no se han dado cuenta de que al cancelarme, al no nombrarme en canales y en tal, lo que me están dando es más libertad. Más libertad. Me han dado todavía más libertad. Ahora me puedo despiporrar como me dé la gana. Es que ahora me puedo despiporrar como me dé la gana. Puedo decir por mi boca lo que me venga en gana. Precisamente por eso. Y por otras cosas, claro, evidentemente. Os leo. Os leo y antes tendré que ponerme yo en el dashboard grande porque si no, no voy a leer nada. No sé si estás consciente de que ha influenciado un montón de reseñadores. Lo digo por haberlo oído de sus bocas, de sus vídeos y siempre con buenas palabras. El asunto... Gracias, Antonio. No lo sé. Yo te puedo decir que estoy canceladísimo
canceladísimo en los canales de perfumería de YouTube. Y de fuera posiblemente también. Hoy no paro de... Como tengo el foco, la cámara esta... voy a cambiar la cámara. Mañana me bajo al estudio y me traigo la cámara Logi y la cambio por la Netchigo, porque yo no puedo tener estas fluctuaciones simplemente por moverme. El procesador es una locura. Hola Leo, guapetón, muy buenas noches. Entonces, yo sé que soy cancelado. O sea, hay muy poquitos canales donde quizás se me mencione. Y si soy mencionado es a lo mejor porque llega algún invitado, algún directo, algún tal, un cual. Pero normalmente estoy crucificado. Y vuelvo a repetir, ahí es donde está mi libertad. Sí, José Martínez, es que la realidad de todo esto es que conforme vas creciendo y si caes bien a determinadas firmas, es que esto es una trampa. Es una trampa muy gorda. Lo he explicado también a lo largo de otros vídeos. A ver, yo creo que, vuelvo a repetir, todo el tiempo que llevo yo aquí, uno ya sabe latín. Vas cayendo en una trampa y no, sin darte cuenta. Y es que las firmas te cogen, te mandan los productos, quedan contentos contigo y que no solamente hacen eso, sino que encima te compran suscripciones y te compran visualizaciones e incluso comentarios. Y te inflan el canal. Y eso lo que hace además es posicionarte muchísimo más frente a otros canales. Eso es una realidad. Y yo vuelvo a repetir, hubo una youtubesa que me lo dijo, que no está vinculada con el sector de la perfumería, y me dijo, ojo, cuidado porque a mí me lo han hecho. Es muy importante, es una youtubesa muy importante, y me ha dicho, a mí me lo hacen. Cuando tengo alguna reseña de algún producto, que además incluso no es ni colaboración, pero salgo con el producto y hago la reseña y les gusta, me inflan el canal. En recompensa y en compensación por no haberme pagado, ni haberme mandado nada. Simplemente les ha gustado el vídeo y han dicho, ¡pumba! Te cojo y te inflo. Y se ha notado muchísimo. Y esto pasa con muchos youtubers, del sector que sea. Las firmas te ayudan y te inflan, y te posicionan. No hay que darle más vueltas. Así que no os creáis ni la mitad de los números que veáis, ni la mitad de nada que os veáis. No os lo creáis. De todas formas, también os digo una cosa, también la gente va entrando y saliendo, quiero decir, la gente se suscribe por simpatía, por lo que sea, y luego deja de verte. Esto es una realidad, o sea que... Pero, vas ligándote y atándote con las firmas. Porque estás persiguiendo también, evidentemente, que te manden cosas y no tener que gastarte los dineros en perfumes. Y me da igual si son los más baratos del mundo o los más caros. Pero te lo ahorras. Y no te tienes que rascar el bolsillo y tu economía no se ve afectada porque cada mes te tengas que gastar entre 200 y 300 euros de tu sueldo para comprar perfumería. Mínimo. Porque hay gente que se gasta muchísimo más comprando todas las colecciones de Zara, todo lo de Mercadona, todo lo que va saliendo así que es más top. ¡Pumba! Luego te encuentras las colecciones completas y dices, madre mía, pero si yo sé cómo te ganas la vida, tío. Te has quitado esto pa... Y hay gente que lo hace, ¿eh? Hay youtubers que se quitan de su sueldo para comprar colecciones completas. O sea, es que es brutal. Y yo lo entiendo también porque uno quiere crecer. O sea, que lo entiendo de verdad, que no es ninguna... Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he hecho esto así, pap, y me he gastado lo que no está escrito, ¿eh? Pero llega un punto que dices, ¿pero qué estás haciendo, tío loco? Pero entiendo porque tienes ese ansia por crecer, por subir, por llegar a los 100.000 y tal. Pero luego te vas dando cuenta de que todo esto es completamente artificial y artificioso. Y hasta incluso el propio algoritmo de esta plataforma no te posiciona como debiera, ni muchísimo menos, ni por asomo. Y da igual que te quites el pellejo en hacer vídeos, directos o lo que sea. Da igual. El algoritmo funciona como quiera y ya está. Si no te toca, no te toca. Y punto. Algunas veces te toca. Yo tuve la suerte de poder relanzar el canal en plan salvaje con, ya lo sabéis, con los shorts. Por eso lo estoy sacando otra vez. Por eso estoy sacando shorts otra vez. A ver si otra vez le pego un empujoncito más al canal y podemos traer nuevos adeptos aquí bajo mi protección y mis senos, mis pechos.
Y ahí vamos. Os leo. Yo odio cuando empieza con todo es maravilloso, no se quejan ni de los precios, no se pueden quejar, vamos a ver. Hay gente que realmente le gusta el producto, se ha gastado los dineros en ese producto y le encanta y habla glorias benditas de ellos. Perfecto, si es que es lo que tiene que ser, porque serán más objetivos, pero en el momento que te mandan el producto, pues ya están más atados. Te mandan el producto, te mandan el guión, te mandan lo que tienes que decir. Y encima no te pagan, que esa es otra. Te mandan los productos, pero no te pagan. Pero te mandan el guión. Y como te salgas del guión, luego incluso te mandan cartas amenazándote. Con funarte y todas estas cosas. Así que es normal. Es normal. Que unos tendrán, unas no tendrán, en fin. O que tendrán, pero no se pueden salir del guión porque si no se enfadan y te dejan de enviar cosas. Ejemplo práctico. Ejemplo práctico, ¿eh? Ejemplo práctico. Práctico. Salvo, tengo que decirlo, con L'Oreal. L'Oreal fui yo quien les dije, por aquí no paso. Pero no... A ver, fue por aquí no paso por decir, no quiero colaborar con vosotros por las cosas que ya expliqué en otros directos. Os ponéis a ver los directos, que esto está explicado en otro directo. Pero yo a L'Oreal siempre me ha tratado bien y sigue tratando bien en el sentido de que tengo fluidez con ellos, tengo conversación, no pasa absolutamente nada, pero les dije, no voy a seguir con vosotros, no quiero seguir trabajando, entre comillas, que me mandéis nada. No quiero que me mandéis nada. No. No porque no me gusta la política que lleva empresarial y punto. Pero es una cosa mía personal con todo el tema LGTBQH+, más Disney, entonces paso de eso. Lo he explicado otras veces. Pero yo paso. O sea, me permitió hasta incluso decir a L'Oreal, bórrame de la lista de influencers. Y me he quedado más a gusto que un arbusto, ¿eh? También tengo que decirlo. Pero eso lo he hecho yo. Otro a lo mejor o otra, pues dice, uy, ni loco. Pues yo sí lo he hecho. Eli dice, pues yo hasta ahora me entero porque tengo poco tiempo de seguirte, Javier, pero claro que es así, si las marcas no les gustan las reseñas honestas, por eso sigo a youtubers. Sí, pero es que lo gracioso, ¿sabes, Eli? Que el tema de todo esto es que no es que le gusten las reseñas honestas, es que realmente lo que están buscando es verme a mí o a otros tantos, no lo sé, que... pero a mí me ven. A mí me ven. Es que me ven. O sea, es que no os quede la menor de las dudas. En el momento que abro la boca y digo algo, automáticamente... Y me ha pasado con Puig, ¿eh? Me ha pasado con Puig. ¿Vosotros habéis visto el tema de Puig? ¿Es que no lo habéis visto? Con las exes. Dije que el tapón ese que tenían puesto en forma de bisagra era una mierda que no servía absolutamente para nada. ¿Qué han hecho? Lo cambiaron. Es que no os acordéis de eso. Porque yo me acuerdo perfectamente. Eso es uno de tantos ejemplos, ¿eh? Uno de tantos ejemplos. ¿Y cambiar vaporizadores? Así. Así. Yo he visto cambios de vaporizadores de una línea de un batch code a otro, nada más salir. En mi vídeo, nada más salir mi vídeo, no, pasar un tiempo prudencial y con la misma decir otra, pues esto funciona ahora, de puta madre. Y los tapones de Puig fue un escándalo. Yo no sé si os acordáis de esto, ¿eh? Pero hay por ahí un vídeo de Excess que digo es una mierda como una catedral y además en los directos lo decía, pero es que en los vídeos lo decía. Esto es una porquería. Y además hay un vídeo que sale ya sin el tapón, me parece, quiero recordar, y digo, ya era hora que me hicierais caso. Porque es que esos tapones eran una locura. Tenía sentido, el tapón ese tenía sentido con la botella antigua, que era de vidrio. De vidrio transparente con la petaca plateada. Ahí tenía un sentido, ¿vale? Porque era un tipo rollo cipo. Era más así encendedor y tenía su sentido. Era incomodísimo también. Mi hermano, por ejemplo, lo rompe cuando les llegaba porque mi hermano ha consumido muchísimo, yo también, ¿eh? Pero mi hermano Excess, eso era una barbaridad. Y era automáticamente coger y comprarle y romper el tapón. Mi hermano rompía el tapón de Excess. Es que es real. No le entraba el dedo para poder apretar el vaporizador. Mi hermano tiene una mano muy grande. Y romperlos. Mirar lo que tardaron en cambiar los tapones de las botellas nuevas, estas cuadrículas geométricas, en quitar el tapón. Salir mi vídeo y cuánto tardaron en cambiar los tapones. Poquísimo, poquísimo. Si eso era un asco. Eso era un asco. Yo soy el culpable de eso.
y de otras tantas cosas, ¿eh? Y de otras tantas cosas. Así que por eso digo que ven el canal. Ven el canal. O sea, es que me consta de que ven el canal y que siguen al canal. Me consta. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Además que lo sé. Que no vengo yo aquí pegándomelas de nada. Es que lo sé. Es que lo sé. Y la cancelación, el funado, es eso. Directamente es no mencionarte por ningún sitio. A ver si así consiguen atenuarte, quitarte de en medio. Pero vamos, ¿cómo me va a quitar a mí de en medio, por Dios? Si me quito yo de aquí, YouTube cierra. Hombre, yo ya soy una institución. Nos guste o no nos guste. Con poquitos seguidores comparado con otros, pero soy una institución. ¿Qué quieres saber de verdad de perfumería? Se tiene que venir conmigo. Claro, si es que es verdad. Es así. Venga, un aplausico para todos los que estáis aquí y vamos a ir dándole al like, que hay gente que no le ha dado al like, que es gratis. El like no cuesta absolutamente nada. Esto por aquí. Ah, no, sí, pero está puesto. Vale, ahí. Y los aplausos aquí. Venga, ahí. Que llevo un cubito de hielo. Bueno, le he echado hielo. Le he echado hielo a la bebida. Un whiskazo. No. Ah, bueno, otra cosa, sí. Otro comentario que he entrado. Que qué me tomo cuando hago los vídeos. Que estoy de tan buen humor. No me tomo nada. No bebo. No fumo. No consumo drogas. Nada de nada. Cero. No. Abstenerse. No. Que no. Vida normal. Lo que pasa que, claro, te encierras en un estudio con todo chapado y empiezas a vaporizar y claro, los alcoholes te afectan así a la cabeza y algunas veces pues sales con dolor de cabeza, pero no tomo nada. No. Gracias, Ezequiel Bonico. Muchísimas gracias. Bueno, tema de el tema que es lo que también interesa, el tema de Zara. Esto también se ha presentado, se ha estado hablando. Me tengo que traer la cámara porque no puedo estar levantando la mano y teniendo fluctuaciones de esta manera porque es una locura. Veamos. El tema de Zara ya se ha estado comentando otras veces porque quieren salirse del tema, del rollo de que no hacen nada más que copiar, imitar colecciones de otras gentes en el momento que salen las pasarelas. Además, de hecho, Amancio Ortega presuntamente dijo que él tardaba un segundo en copiar una colección completa de lo que saliese y al día siguiente la tenía incluso en las tiendas. Esto lo ha dicho Amancio Ortega presuntamente, porque no me acuerdo de haber leído algo de esto cuando él estaba en el cargo y no ahora que está jubilado y lo lleva su hija. Bueno, medio jubilado, porque no para. El caso es que se quieren desvincular de todos estos rollos de los copieteos, las imitaciones, el no sé qué, pero luego te das cuenta de, claro, efectivamente, todos los días siempre está saliendo algún diseñador que, con algo que le acaban de copiar y lo sacan y dicen, no, mira, aquí está, pinto, gorgorito, y aquí lo cogemos y lo tenemos. Entonces, bueno, intentas desvincularse de ese rollo, de esa historieta. Lo van a tener muy complicado siempre porque ya están marcados como yo. Es verdad, Zara Inditex está marcado como yo. Lo que pasa es que ellos ganan dinero y yo no, yo lo pierdo. Entonces, ahora te leo, Aitor, guapetón. Entonces, el tema está en que te coges, ves todas esas publicaciones, te vas haciendo eco diariamente de lo que están haciendo dentro de Inditex, de que tienen sus departamentos que se dedican a salir por tiendas hasta incluso pequeñas para luego hacerse, comprar el producto y hacerse con todo el tejido, con todo lo que compren y copieteártelo. El caso que cada vez más, como están en el ojo del huracán también por el tema de las producciones excesivas de ropa que tienen, por todo el tema del reciclaje y todas estas historias que hay montadas, el rollo viene también porque efectivamente están sacando cápsulas cada 2x3 al más puro estilo H&M, aunque H&M las tenían muy espaciadas, ahora ya no tanto, pero están sacando mucha cápsula con diseñadores semi-pseudo reconocidos dentro del sector de la moda, etcétera, para hacerse la limpia de imagen. Da igual lo que hagan porque al fin y al cabo siempre lo que saquen va a parecerse a otra cosa que haya en el mercado, por mucho que
hagan colecciones cápsula con... ahora hay una nueva, que no me acuerdo cómo se llama el tipo en cuestión, es un hombre. Tenían contratado... La última que presenté aquí en el canal era un italiano. Bueno, pues hay una firma, me parece que es lituana, noruega, no sé, una firma de no sé dónde. A ver, lo tengo aquí. Además, si es que sale en primera plana en las noticias del sector. Dame un segundo porque yo lo voy a encontrar enseguida. Porque además, como sé dónde está. Aquí está. Firma húngara. Se llama Nanushka. Así que tenemos una firma. Bueno, esto supongo ya que habrá salido hasta incluso en el propio Zara. Lo que pasa es que no me he metido en Inditex, en Zara, para ver la colección. Pero ya tenemos que la firma ha hecho una otra cápsula con la húngara Nanushka. Pues perfecto, maravilloso y fantástico. Y en noviembre tendremos la de Kate Moss. Y supongo, bueno, también tenemos Stefano Pilati, que fue el ex director creativo de Yves Saint Laurent, antes de que llegara esta moderna hora a Yves Saint Laurent y se pusiera a hacer vestidos con medias. Pues te lo coges, te lo pones y lo tiras. Porque ya ves tú lo que te va a durar un vestido con una media. Aparte que vas desnuda. El caso es que no paran de sacar colecciones cápsula. Y esto es dentro de toda la firma. Tema de los perfumes, exactamente igual. Con la perfumería ya hace algún tiempo que yo me estaba dando cuenta de que lo que están sacando normalmente ya no se parece tanto a lo que había por ahí en medio. Creo que ya están tomando por otra deriva. De todas formas, si os dais cuenta, están tirando de narices de reconocido prestigio. Bueno, con Spinette siempre han contado con Spinette, pero se están intentando desvincular de los parecidos razonables con estas fragancias. Esto es imposible porque ya con tantísimo perfume al final te pones a oler una cosa o la otra y siempre puede haber algo que te pueda recordar a otro perfume que haya en el mercado. Esto es indiscutible, esto no se puede, esto no es como ponerte a hacer música y las notas que no coincidan nunca, porque sí, porque puede pasar, evidentemente que las notas no coincidan ni de coña, pero cuando los perfumistas son siempre los mismos y tal, y uno tiende siempre a irse hacia un lado, a una zona de confort, a las cosas que te gusta hacer o ejecutar. Oliver Kress le gustan mucho los gourmands, es normal que al final termine haciendo un perfume gourmand que pueda parecer a otra cosa, que haya por otro sitio, por otro lado, que haya creado hasta incluso él. Esto le pasa a Morillas. Ojo, cuidado, porque Morillas también en otro de los comentarios, chicos, chicas, mis niños, mis pichurrines, tiene un perfume que es Gucci Guilty, que está clavado dentro de la colección de Jeremy Fragrance. El Gucci Guilty Absolute está clavado dentro de la colección del Jeremías. Dentro de la colección del Jeremías hay un Gucci Guilty Absolute clavado, hecho por Morillas, o presuntamente hecho por Morillas, vuelvo a repetir, Morillas tiene un departamento que le trabaja a él. Entonces él luego coge, huele y dice, oh, mira qué vuelta salió, nene. Te coge, te lo firma y ya está. ¿Sabéis? Y él supervisa los trabajos, entiendo. Y los firma. Y luego dice que lo ha hecho él o no. Porque muchas veces estamos oliendo cosas que no llevan ninguna firma de ninguna nariz y están hechos por ellos. O sea que... o firmados por sus departamentos. Ay, los egos. Os leo. Aitor dice, yo odio cuando empiezan con todo es maravilloso, que no se quejan ni de los precios. Sí, bueno, esto ya te lo he oído, me parece. Sí, es normal, ¿eh? Esto es muy normal. Pues ya está, ahora me entero porque no tengo tiempo de seguirte. Esto también lo he leído. La verdad que compré perfumes a ciegas que otros reseñadores ponían como la octava maravilla y eran una gran M. Todos nos equivocamos, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo puedo entender, Juan, que metas la pata a la hora de comprar algo porque tú no tengas posibilidad de probar algo. Si no tienes posibilidad de probar algo, pues te la juegas siempre, porque siempre te la estás jugando. Pero hay que entender que nosotros nos podemos equivocar porque no os conocemos, no sabemos lo que os gusta, lo que no os gusta, os deja de gustar. Para poder hablar de perfumería, yo entiendo que hay que conocer muy bien a ver, perdóname un segundo. Hay que conocer muy bien lo que es la materia prima
hay que conocerla. Si no la conoces toda, porque evidentemente toda no la conoces, yo cosas que me pongo a estudiar para cuando voy a hacer la reseña, porque el hecho de grabar en fin de semana también lo que me trae guay es que me puedo preparar todo el rollo, no hacer un guión porque yo no voy con guión, pero sí estudiar qué es la composición que llevan los perfumes y me pongo a mirar y digo, ¿y esto qué es? No lo he leído en mi vida. Entonces me pongo a investigar y veo por dónde tira el tema. Pero tienes que conocer la materia prima y tienes que conocer cómo interactúa. Entonces, por eso digo que ojito, cuidado y vamos a ver esto. Este tipo se va fuera. Vale. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con todo esto de... Es que claro, en el momento que sale el típico gracioso me despista. Ah, que te la estás jugando porque no tienes ningún tipo de referencia con nada. O sea, tienes que ir a ciegas. Otra cosa bien distinta es que si te fías de alguno, pues te la juegues igual, pero nosotros no tenemos la culpa ni somos culpables de que tú hayas metido tu tarjeta para comprarlo. Otra cosa que tú hayas podido sentir afinidad con un determinado influencer y digas, venga, me la juego y voy a por ello. Pero es que esto es muy complicado. O sea, tú piensas que... yo siempre lo digo, zona de confort. Cuando ya veáis cítricos por todos lados o cosas que están chulas así que tal que me molen mucho porque es mi génesis, pues entonces sí, ya sabéis para dónde puede ir, que es sobre todo zona cítrica, fresca, aunque tampoco tiene por qué ser así, porque yo hay perfumes que no tienen nada que ver con la zona de confort de los Graci y me vuelven loco, me encantan. Pero de verdad que tenéis que entender que nosotros no mandamos sobre vuestras tarjetas ni vuestros dedos. Te la juegas y puedes equivocarte. Y yo me equivoco. Habrá gente que se haya comprado perfumes atendiendo a mis reseñas y que no le hayan gustado. Y esto es algo normal, pero es lo que yo digo. Nada de compras a ciegas. No se os ocurra. Si no os queda otra. Si no os queda otra, pues tenéis que comprar a ciegas. ¿Y qué hacéis? A ver. Si no os queda otra, es lo que hay que hacer. Y tenéis que compraros un perfume. Porque si además os apetece cambiar, ¿por qué narices tenéis que estar siempre con el mismo perfume? Que sabéis que os gusta. Pues no, pues cogéis y cambiáis. Bueno, si existen plataformas de estas de segunda mano, pues los podréis mal vender, porque allí siempre es mal vender los productos, pero que nosotros no mandamos sobre vuestros dedos ni vuestras tarjetas. Sois vosotros los que tomáis la decisión. Que a veces nos equivocamos, pero no es que nos equivoquemos, es que yo no te conozco a ti, no sé tus gustos. El que se equivoca en todo caso eres tú. Yo hago mi valoración del perfume, yo hago mi crítica del perfume, pero el que se equivoca eres tú al comprarlo, no yo. Yo estoy diciendo lo que a mí me parece el perfume. Pero otra cosa bien distinta es lo que te parezca a ti. Y se me ha ido la conexión. ¿Por qué? Oh, a ver, un segundo, que esto siempre falla más que una escopeta de dos cañones. De vez en cuando siempre pasa esto. A ver. Sí, estoy en línea, estoy en línea. Vale, es que de vez en cuando se cae Google, no sé por qué. Últimamente me está pasando mucho, no sé por qué. Y sigo en línea, o sea, y además estoy conectado con fibra, o sea, no entiendo nada. Vale, os leo desde el dashboard grande porque si no, no leo. O sea, la letra es pequeñísima en el otro sitio. ¿Te acuerdas de la noche que hablamos de Loewe y la subida de sus precios? Hoy mirando por web 300 pavos, casi la Loewe paseando por Madrid. Sí, lo dije el otro día. El otro día hice un directo y me metí en Loewe porque la venta de ese paseando por Madrid Prado, si mal no recuerdo, salió a la venta en exclusiva durante un periodo de tiempo determinado, que luego ya habrá salido por todos lados, pero quien lo tuvo primero fue Selfridge. Selfridge no, miento, Harrods. Fue Harrods. Harrods, di el precio en libras. Y automáticamente nos encontramos que efectivamente había entrado ya en la página web de Loewe. Lo tenían en euros, también casi 300 euros, este perfume. Concentración o de Parfum. Igual que esto que llaman Elixir, que eran concentraciones o de Parfum y también carísimas. Yo, mi amor hacia esta firma... Ah, por cierto, tengo que comentarlo. Pero mi amor hacia esta firma tiene un límite y tiene un tope. Y mi tope no es gastarme en esta cosa
vamos, 300 euros, bueno, que son casi 300 euros, pero se dio la noticia aquí, es cierto, y lo dije, lo mismo que dije también que esto ya era un descontrol y un despiporre con el tema de los precios y todavía vienen más subidas, Es que lo gracioso de todo esto es que todavía van a venir más subidas, porque estamos entrando en temporada navideña. Estamos de cabeza ya en la temporada navideña. En el momento que cambiemos, nos queda una semana. El sábado que viene, ¿no? Cambiamos la hora. Pues el sábado que viene empiezan a subir los precios. Porque ya es Navidad. Es Navidad. Y ya lo estuvimos comentando, es cierto, Aitor. Lo estuvimos comentando la semana pasada. Lo de los precios es salvaje. Es absolutamente salvaje. Lo mismo que también, retomando el tema de Zara, Zara ha subido los precios de una forma espectacular. Zara ha subido los precios de una forma espectacular. Comparando los precios de otros años, y tampoco hace falta irse muy lejos, los precios de la moda y de los perfumes les han pegado un chupinazo importante, pero un chupinazo importante. O sea que vamos a... Yo no sé dónde vamos a parar. Es que no lo sé. Por cierto, el perfume de DJ Mario, para quien lo esté buscando, que sepa que está de nuevo en Mercadona a la venta en Set. Lo que no lo he olido, no lo he vuelto a oler. No sé si tendrá el mismo rollo que tenía antes, así parecido a Scandal y tal, pero está de nuevo a la venta. La verdad que yo a este youtuber ni le sigo. Claro que se dedica al tema del fútbol y a mí lo que me gusta es el fútbol americano, o sea que no tiene nada que ver. Y el rugby, por supuesto. Pero que es una barbaridad. O sea, a ver quién narices se va a poder gastar 300 pavos en esto. 300 o 200. Eso me parece una locura, Es que yo por esta cantidad de dinero, y estoy hablando de si tiro a un nicho real, no a un Loewe. Pero ¿quién narices puede estar pensando en comprarse esto en Loewe teniendo opciones ya de irte a una Serhoff, por ejemplo? Por ejemplo, a una Memo, que no son muy de mi gusto, Esto también es cierto. Memo no es muy de mi gusto. Pero yo, Hormone Gym me pirra, me vuelve loco, es una de mis firmas favoritas dentro de la perfumería nicho y además precios relativamente contenidos. Pero en una Loewe, de verdad, en serio, hace falta tener poca cabeza para gastarse 300 euros o casi 300 euros en eso, pudiendo optar a nichos reales, por lo menos hechos, entiendo, con un poquito más de cariño. Solamente con un poquito más de cariño, porque esto sale de la factoría de Mixer and Pack. Esto no sale en ningún otro sitio. Acá, venga, vamos, litros y litros de alcohol corren por tus venas. Mujer, no tengo problemas. Cosas de un viejo setentero. No me hagáis caso. La mayoría no sabéis ni lo que estoy diciendo. Sois muy jóvenes. Hay algo más por aquí. Me parece que os he leído a todos, creo. No sé si me he dejado a alguien, A mí también me cuesta comprender qué significa esto de ser cancelado. Las marcas junto a otros reseñadores, no. Cuando eres cancelado, es cancelado en redes, no se te menciona. Sí, es eso, no mencionarte para que no tenga difusión para nada tu canal. Básicamente se trata de eso, no existes para nadie. Entonces, como no existes para nadie, automáticamente los seguidores de ese canal no se van a venir a mí ni a ningún otro. Claro, y eso es lo que pasa. Yo normalmente tengo que ser muy franco. Tengo buenos amigos youtubers. Lo sabéis porque, porque yo los considero amigos. Ellos a lo mejor a mí no me consideran amigos. Yo los considero amigos a pesar de que no tengamos mucho contacto y tal, ¿no? Pero yo, una vez que hago amistad con alguien, es amigo forever. Por lo menos yo. Los otros no lo sé, pero yo sí. Y nos podemos estar llamando o no llamando, pero sé que si le cojo, levanto el teléfono y llamo, voy a ser atendido. Y son los que ya conocéis más que de sobra. Yo con Carlos tengo una relación muy buena y con Isa Ramírez también. De hecho, hablé con ella hace muy poquito. O sea, que hay amistad. Mucha o poca la hay. Y no necesito estar llamándoles cada 2x3 para nada. Y procuro tampoco no mencionarles mucho a ninguno de ellos, pues para evitar haters y rollos y devaneos de que se vayan para acá, se vayan para darle coñazo a la gente y poner la cabeza loca, porque no. Básicamente es por eso, para evitar... Soy como la gran gallina
protectora, ahora sí las alas y los protejo, pues básicamente es eso. Por eso no me gusta estar mencionando a la gente cada 2x3 ni nada de esto. Y cuando veo que salen comentarios o cualquier cosa, los cojo y los borro. Pero esto es una realidad, o sea que se sabe, porque yo también lo he dicho, tengo buena relación con ellos, pero también hay que ser francos, que no estamos llamando todos los días ni nada de eso, ¿eh? Con Joe también. Con Bofifa cuando estaba y cuando no está, porque con Bofifa tengo relación de amistad, o sea, con Bofifa es... Vamos a hablar. O sea, es que es así, no hay ningún tipo de historia ni de nada. Y ya no se dedica a esto, ha dejado YouTube, al menos de momento. Y lo tiene ahí apartaete, todo el tema de perfumero lo tiene apartado. Por eso digo que los que están y los que no están, pues evidentemente no están. Está claro. Pero que no me gusta estar así nombrando mucha gente porque no me da la gana. Hola Jack, buenas noches. Y por eso digo que intento, no es, en mi caso, no menciono a nadie porque sé que al final, de una forma o de otra, puede ser peor el que yo esté mencionando a nadie. Entonces prefiero callarme la boca y ya está. De todas formas también digo una cosa, no les veo, ¿eh? Esto sí que es cierto. No veo a nadie porque, a ver, sobre todo a Carlos, porque se dedica al tema de la perfumería y yo no quiero saber nada del tema de la perfumería. Cuando dedico mi tiempo lo dedico a ver cosas que no son de perfumería y a Isa sí que la veo, pero la veo cuando no hace cosas de perfumería. Gracias a Dios tiene un canal suficientemente random como para no tener que estar centrado en perfumería. Si me apetece ver una compra que ha sacado de una box de esta misteriosa, Mystery Box o cualquier cosa, lo cojo y me lo trago. Y me lo trago muy a gusto. Pero ponerme a ver un vídeo de perfumería, pues no quiero ocupar... Bueno, evidentemente también con Josena, de Josena Canal también. Además, es que me la he quitado porque se me la quito, pero yo llevo una pulsera de Josena, la pulsera de acero que llevo, de Tous, lo he dicho muchas veces, esa es de ella, me la regaló ella en Navidad y no me la quito, la llevo siempre puesta, me la quito en casa, evidentemente, pero yo siempre llevo la pulsera de Josena, la llevo puesta, Josena va conmigo todos los días. Porque es verdad. Y, y además me veréis en los vídeos que siempre llevo la pulsera. Si me la he quitado es porque a lo mejor hace muchísimo calor y estoy agobiado. Por estar encerrado, agobiado, con pulsera, con reloj, y me quito hasta incluso el reloj, y el reloj siempre lo llevo también encima plantificado. Pero el caso es que veo sus contenidos porque no hablan de perfumería. Josena tiene un canal también diversificado hacia la perfumería, pero no veo sus vídeos de perfumería, veo pues los otros vídeos, y así con muchísima gente más. Joe no lo veo tampoco porque hace perfumería 100%, entonces no me meto en estas. Paso. Si quiero entretener, me entretengo viendo otro tipo de contenidos, pero no ese tipo de contenidos. Me voy al canal de Martín, me voy al canal de Shane, me voy al canal de Raylan, me voy al canal de... ¡Ay, cómo se llama esta cría! ¡Ay, que me encanta! ¿Cómo se llama? Es Anti-Walk, pero es que me cae tan bien. ¡Qué bonito! Cooper. Se llama Cooper, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo es el nombre? Me gusta mucho. ¿Dónde está niña? The Comments. ¿Cómo se llama? Brett Cooper. Me encanta. Me encanta Brett Cooper. La he descubierto hace muy poco y me tiene todo enganchado. Encima la cabrona hace lo mismo que yo. Hacía hace ya no sé cuántos años, pero empezó a hacerlo hace poco, ¿eh? Lo que pasa es que ella tiene 4 millones de seguidores más. Y yo no. Yo me como los mocos. Pero hace lo mismo que yo hago y que empecé a hacer con 2 cámaras. Ella graba 2 cámaras siempre y tiene equipo de producción. Esta tiene equipo de producción. Pero yo veo a Brett Cooper y me parto el culo. Me gusta mucho la Zagala. La encuentro que comunica de puta madre, me gusta, me lo paso bien. Pero ellos son canales que yo me entretengo con ellos y no estoy perdiendo, de verdad, es que no me apetece nada ocupar mi tiempo en esto. Es seguir, venga perfume. Que no, hombre, que no. Que mi vida es algo más. Cuando cojo y apago, me gusta estar alejado del perfume. Cuando me pongo a trabajar y me pongo a investigar sobre la perfumería, me pongo a hablar de perfumería, me pongo con la perfumería, me pongo con la moda, me pongo con todo lo que me tenga que poner. Pero de verdad, en serio, por favor, no. Dejadme vivir un poco del tema del perfume. Quiero ocupar mi tiempo en otras cosas. Y yo veo muchísimo contenido, ¿eh? ¡Viva Brett Cooper! ¡Qué bonita que es! ¡Qué graciosa! Se ha echado novio ya y está prometida. Saca el anillo y todo. Es que me cae muy bien esa zagala. La nueva Jean Paul Gaultier de Navidad, ¡qué fea! Estuvimos hablando de ella también, Aitor. Tú lo sabes mejor que nadie. Estuvimos hablando de ella. En uno de los directos, ya la presenté, estuve hablando de ella. Es la misma que se supone que la original
Se supone, ¿eh? Eso dicen en la nota de prensa desde Puig, y en Puig dicen que es la misma que la original. ¡Hombre! Angel Mugler. Muy buenas, chiquitín. ¿Qué te pasa, pistolica? Y bienvenido, bienvenido. Y eso, que no sé cómo leerán ni tal, ni siquiera se habrán respetado la fórmula original. Dicen que es clava a la fórmula original, esta Jean-Paul Gaultier, de la edición de Navidad. Vete a saber lo que han hecho, no tengo ni idea. Pero sí, la estuvimos chequeando. Además es que ha salido hace poco. Bueno, otro galifardo, hombre, claro que sí, por supuesto. ¡Viva los galifardos! Y las galifardas. A ver, dame un segundo, a ver si lo encuentro. Porque además, relativamente hace poco salió esta Gaultier. A ver. Sí, bueno, relativamente poco. Ahora igual ni me apetece, pero es que yo sé que he estado hablando de ella. No sé cuándo. No sé cuándo fue, pero yo hablé de ella. Fue antes de las mierdas estas que lanzó Bottega Veneta, es las mierdas enroscadas. Anda, que no haya hecho la... Ay, por Dios, tengo una gana de probar la Nina Ricci Vinas que te mueres. Tiene una pinta de oler que brutal. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya las tengo, ya las tengo. Sí, no he tenido que tirar para atrás, ¿eh? Lo que pasa es que ha salido muchísima perfumería nicho antes. Esto es la edición 2024 que se corresponde supuestamente a la del 95. Ahí estamos. Y la de... esto le mal, pero luego también tenemos la Classique, que es la de mujer, que también se supone que esta sí que es exactamente igual que la del 93, porque primero nació Classique, la de chica, en el 93, y luego lanzaron en el 95 la de hombre. Tengo ganas de probarlas, ¿eh? A ver si es cierto esto o no, porque yo me parece, creo recordar que tengo una miniatura por algún sitio. Esto es igual que... cuidado. Tengo que ponerme ya, lo he dicho 8 millones de veces, pero tengo detrás de la estantería de libros, que tengo que quitarlo todo para limpiar libro a libro, muérete, una botella de Loewe Esencia detrás de los libros, porque se me cayó y no la cogí en ese momento y la dejé ahí. Y lleva años ahí detrás. Años. Pero tengo también una miniatura, no sé en dónde, porque esta sí que es no sé en dónde. Esto no es que se me cayera, es que no sé en dónde. Tengo una miniatura de la original de Jean-Paul Gaultier que me dieron al principio de los tiempos y no sé dónde está. Pero esa de Jean-Paul Gaultier está también por aquí. Además está aquí, no está en el estudio ninguno. No, esas dos están aquí y no sé dónde están. Pero también tengo que decir otra cosa. De cara a... y que tengo que grabar para Orgaz Skincare, porque tengo una botella de bálsamo, no es botella, es en aplicador de plástico, de bálsamo original de esencia de Loewe que me regalaron mis amigos de las novedades. Y tengo que hacer la reseña, porque esa tiene más años ya que Matusalén. Pero que Matusalén. Y esa es la original. Lo que pasa es que me gustaría buscar... bueno, es que tengo que ponerme a quitar todo el mogollón de libros, pero me tengo que poner a buscar la botella de esencia originals y luego sacar también el bálsamo de afeitado. Aunque el bálsamo de afeitado lo compré aparte, porque se vendía antes que sepáis, todos vosotros, que el bálsamo de afeitado, no sé si ahora se producirá este hecho, pero el bálsamo de afeitar de Loewe, esencia, el verde de toda la vida, que era el frasco de plástico verde, se vendía aparte. No tenías por qué comprártelo en set ni nada de eso, se podía vender aparte. Bueno, pues dio la casualidad. ¿Qué le vamos a hacer? Una estrella única en 3 dimensiones. Bueno, Mugler. Iman. Yo soy Galifarda. Jackman Fans. Pero es que, claro, con ese nick yo estoy siempre leyéndote y estoy pensando que eres un cipotón. Claro, es que... y luego resulta que eres una chica. What? Que me gusta a mí estas cosas del juego sexual. Es que le ha quitado la cuenta a tu novio, a tu marido, a tu amante, a tu esposo, quien sea. Busca el Angel de New Star. Lo acabo de comprar, 75 mililitros. Pero esta también me parece que la he hablado de ella. Puede ser. A ver, espérate. Déjame. Esta es la Angel. Esta es la Angel. Vale, sí. Esta me parece que... a ver, dame un segundito. Bonico. A ver. Imágenes. Aquí está. Claro. Claro, es que esta es la que tiene
todo el mogollón así como por detrás. Sí, 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 sí. A ver, esta es la que lleva es dimensional. Esta es del 2015, tío. Esta es del 2015, 75 mililitros, ¿no? Esta es del 2015, pero esto no, esto ya tiene tiempo. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Dónde te has encontrado esto? Esto no está a la venta, no está disponible. ¿Cómo has conseguido esto? En el Vinted, en el Wallapop, ¿cómo has conseguido esto? Esto no le he hablado de ella, ¿eh? Esto también lo puedo decir, porque esto es 2015. No la reseñé en su momento, porque en el 2015 no la reseñé. No la reseñé porque a lo mejor no estaba en el 2015. Pero esto te habrá costado una pasta, nene. Te has rascado bien el bolsillo, hijo. Madre mía, ha sido un milagro, ¿no? Si tanto, se te ha presentado así la Virgen y ha dicho, "What?". Porque para encontrar esto es lo más grande. O sea, eso, pieza de colección total. Ya me contarás cómo huele. Bueno, me lo puedes contar ya, porque realmente también. Claro, si es que esto yo no lo he olido en mi vida. No sé la formulación que tiene. A ver, si la encuentro, la formulación que lleva esto. Supongo y entiendo que solamente será una edición exclusiva por el tema del botecito. Creo. Puede ser. No lo sé. A ver. A ver, a ver, a ver. Pachuli, vainilla, bayas rojas y bergamota. Eso es lo que lleva esta Mugler. A ver. Investigación. Ay. Ay, 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 ay. A ver, es que estoy viendo lo que llamaban Come Together y me pongo de la Mugler Colón de toda la vida, que es que quitar eso es para estar pegándole pedras a L'Oreal. Es que tienen un coño muy gordo. En L'Oreal tienen un coño muy gordo. Me pone de mala hostia, ¿eh? Me ponen de muy mala hostia. A ver, veamos por aquí. La primera Ángel es en el año 92. Vamos a ver qué lleva la formulación del Ángel 92. Esto lleva mucho. Mucho, mucho declarado. Es exagerado. O sea, no pueden meter más notas porque es una barbaridad. Venga, vale. Paso de ella porque es que si no tiene muchísimas notas. Esta es del 2015. A ver si hay una producción del 2013. Tengo aquí a Cayetana dándome el coñazo. Bonita mía, te quiero. I love you. Cosa más bonita y más salada. Tiene más mierda que el rabo de una vaca. Vale, 2019. 2015. A ver, un segundo porque me parece que tengo aquí una ampliación excesiva. A ver, me lo voy a llevar al 100%. 2014, 2015. La Sucre. En 2015 sacaron la Sucre. Pero Sucre no irá por ahí ni de coña. A ver. No, pues tampoco tiene muchas. Lo que pasa es que metieron caramelo, merengue en el corazón. Notas de sorbet de bayas rojas, pachuli y vainilla. Aquí ya empezaron a meter menos notas los de Clarins, porque en esta época estaba todavía con Clarins. Vale, pues no veo 2014, 2018, 2005, 2005, 2005, 2014, 2014. En 2014 fueron la del cabello. 2018, 2015, la Immaculate Star. A ver, la Jewel Star 2000 Angel Jewel Star, que esta es también tridimensional. Esta metieron. Bueno, la Angel Star es la que estamos buscando, coño. Pues sí, el pachuli, la bergamota, la valla rojas y la vainilla. Es que me ha vuelto a salir aquí. Que es la Angel Star y luego lanzaron. ¿Hay alguna más así? Sí, es que hay varias, ¿eh? Es que hay varias botellitas de estas. Hay varias. ¿Y la New Angel Star? A ver, ¿qué llevaba? Qué bonita es la botella esta, por Dios. Pachuli, vainilla, bergamota y bayas rojas. Tiene las mismas notas, ¿eh? La New Star Mugler. Pero ¿por qué la sacan en 2017? No, 2016. Y luego hay una repetición aquí también de la misma fragancia. ¿Puede ser que esté duplicada? Dame un segundo. ¿Dónde estás? Es que la he visto por aquí arriba. ¿Está duplicada?
¿O me he equivocado yo? Ah, porque hay una edición recargable que lleva esta misma estrella. Ya, yo me he extrañado, digo, esto y lleva las mismas notas, que es esta de aquí. Míralo, Angel Mugler Eau de Parfum recargable edición 2015. La botella, esta de aquí, lleva la misma... Lleva las mismas notas que la que tú te has comprado. Son las mismas. Esta es. Esta edición lleva las mismas y la botella es igual. La botella es igualica. La Angel Gravity Star. A ver, voy a verlo. A ver, espérate, a ver si la encuentro. He salido de aquí. A ver, un segundo, es que no sé dónde estoy. Déjame que voy a ver agua porque tengo la garganta súper... La Gravity. A ver, la Gravity. Voy a empezar porque no sé ni por dónde estará. A ver. No, no hace falta. Hago un buscador y ya está. A ver, espérate. Voy a ver, voy para arriba. A ver si la encuentro. Niño. Aquí. ¿Esta de qué año es? Un segundito. A ver si me la encuentra. Que de momento no me la encuentra. A ver. No, tengo que ir una a una. A ver, vamos a buscar las Ángel. Es que aquí hay mucha colección, ¿eh? A ver, Arti, Brilliant, Caprice, Collector, Crossor. Recargable, toilet, Elixir, no sé qué, no sé, Mystique, no sé cuántos Phantoms. Ángel, no, a ver, Ángel, Gravity, Garden, este es el Garden, Immaculate, Liqueur, Perfume, Magic, Mugler. No veo Gravity. A ver, ¿dónde estás? No te veo. Hoy, Angel Sapphire Star, con un estuche de joya. Bueno. Winter Collection. No veo Gravity, ¿eh? Yo no encuentro Gravity por ningún sitio. Si no se me ha pasado, por aquí no la tengo, ¿eh? Deluxe, Liquor, Ultimate, Ice Star Collection, Air, Garden, Fruit, Forever, Phantoms, que se acaba de salir este año. Esta no es. Etoile Mystique, 2003. Sucre, 2015. Es que en el 2015 se volvieron un poco locos, ¿eh? La recargable, la Neon Edición. Me van a cortar la transmisión. Como sigan pasando por aquí, me cortan la transmisión. No lo sé, no la encuentro. No me viene aquí. No me viene. Qué cosa más rara. A ver si hago un buscador por aquí. A ver, pego aquí. Aquí tengo la Gravity. La he encontrado pero la he encontrado fuera. La Gravity está en Dana Perfumerías, pero no sé si está a la venta. Ah, sí, tienen. Tienen. Pero es igual, la formulación es la misma, ¿eh? Es igual, solamente que la botella es tridimensional también, pero en lugar de ser una estrella como tal, es como más de dejar encima de una mesa. Es igual, sí, es la misma formulación. Es la misma formulación que la original, lleva razón. Pero es así porque es recargable. Está en Dana Perfumerías, ¿eh? Valen 25 mililitros, 50,28. Terry Mugler, esto cuesta 74,26. Como es recargable, vale también la recarga 77,29, 100 mililitros. Y luego tenemos el Terry Mugler Angel Gravity a 99,91. Estamos hablando también de 100 mililitros edición recargable. Todos son recargables. Sí. Oh. A ver.
no quiero meter la pata. First la tiene a $141, la Gravity. Pero la formulación en principio, lo que me viene, está igual. Si es que es correcto, claro, que esa es otra, ¿eh? Esto están en Perfumes Ideal, la tienen también a 72,95. Yo aquí no he comprado nunca, no sé si me fiarme de esto, pero vamos, nunca he comprado en Ideal. Perfumerías Ideal, no he comprado jamás. Si hay alguien que tenga referencias de esto, a ver si no poner las valoraciones que pueda tener. Pero dice vainilla, no sé qué, bueno, creada por Olivier Cresp y tacatá. Bergamota en la salida con un corazón de bayas rojas, en el fondo pachuli y vainilla. Sí, son las mismas notas siempre. Lo que pasa es que la botella es una pasada, es súper guapa. Qué botella más guapa. Es muy chula. Dependiendo del ángulo que hayan cogido es una cosa o la otra. Buenas noches, Angélico. A descansar. Que duerma usted muy bien y sea feliz, soñando con sueños eróticos festivos, donde siempre culmine con placer. Para pasarlo mal no hace falta. Eso ya tenemos la vida diaria. Por lo menos que uno cierre los ojos y piense que está en otro universo mucho mejor que este. Siempre gozoso y follerín. Ya te mandaré fotos cuando me llegue. Gracias, me lo mandas por el Instagram. Es noventera. Jack dice que soy noventera. Sí, no, es que la original tiene una cantidad de notas que es muy brutal. Y además de esto es que decir ya, cuando voy a hacer la reseña digo, voy a leerlas porque paso. Paso porque si no va a ser corte. Entonces prefiero y digo, venga, me pongo a leer, venga, bla, 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 y digo todo el mogollón de notas exagerado. Porque al final también cuando te pones a hacer unas reseñas tan sumamente largas, cuando hay tanto, te centras básicamente, yo lo hago, me centro en lo que realmente percibo, lo que más se nota y lo otro lo obvio. Esto es como el mango. Si no huelo a mango, no huelo a mango. Es más, ni la menciono como nota. Porque es que cuando digo esto parece un poco una tomadura de pelo. Luego es que voy a comentar una cosa. Venga, vamos a hablar. Cuando estuve lanzando el libro y el perfume, tiré de contactos, evidentemente ya lo sabéis, pero hay un contacto que no se mencionó en el libro, sobre todo en el libro vienen los que vienen, ¿no? En la alquimia del perfume. Pero, por cierto, comprar la alquimia del perfume porque os lo vais a pasar de puta madre, pues que es como tenerme a mí delante contando cosas. El tema está en que uno de esos contactos, que es una perfumista mujer americana, me dijo lo siguiente. Hablando, porque manteniendo la conversación, estuvimos hablando y me dijo que cuando se trata de las notas, básicamente ella da las principales o los principales acordes, lo que puedo entender como principales acordes. Pero que hay mucho atrevido y atrevida que para subir el caché de la fragancia puede llegar a decir incluso que lleva cosas que realmente no lleva. ¿Por qué? Pues porque cuando juntas distintas sustancias puedes tener un aroma parecido o con reminiscencias a algo que se declara que en realidad no lleva. Y además te ayuda a subir el caché. Es decir, por ejemplo, donde dice que llevan ámbar gris, muchas veces no es ámbar gris, ni tan siquiera es ambroxan. Pero, madre mía, qué fregado me voy a meter. Pero los orgásmicos saben, porque hace bien poco estuve hablando de una molécula artificial que recrea prácticamente a la perfección, si no puedo decir porque es prácticamente perfecta, la nota del ámbar gris. Y no es ni ambroxan, ni de coña, ni otras sustancias que podamos entender como ámbar gris. Y es poco conocida dentro del sector, pero se utiliza así. Entonces, eso por ahí.
Cuando a mí me dicen mango o limón, ojo, cuidado, porque hay siempre matices. Porque los cítricos pueden hasta incluso ni estar. Y estar de una forma completamente artificial. Que no pasa nada, si yo sabéis que soy amante de lo artificial. A mí me gustan mucho las cosas artificiales. Mucho. Pero me lo dijo ella misma. Es que no puedo, es que es además súper conocida, no puedo decir ni el nombre. ¿Por qué no? Porque la voy a meter en un fregado. El caso es que, para variar, si en un momento que abro y menciono a alguien, lo meto en un fregado. Es que, ojito, cuidado cuando se leen determinadas notas, porque esas notas a lo mejor ni existen dentro de ese perfume. Y lo que es realmente es como una especie, o la conclusión que ha salido durante la formulación, es una recreación olfativa que te puede evocar a ese aroma sin llevarlo. Y te pueden decir que lleva mango, ejemplo del espectre o sceptre, como se llame, sin llevarlo. Que yo no lo sé. Yo no huelo a mango ahí. Ni de coña. Ni a este, ni al otro que se come. No huelo a ningún tipo de mango. Lo siento. Lo siento. A mí el mango me huele a otras cosas. No a eso. Y mira que huele rico con ganas. Cuando tengáis las notas, hay que sopesar muy mucho que lo que se está leyendo de esas notas hay que ejecutar un acto de fe. O sea, es que realmente lo que hay que hacer es ejecutar un acto de fe. De que lo que las firmas o las empresas de marketing que trabajan para las firmas hayan puesto en estas páginas, o hasta incluso en las suyas propias, sea real. Porque todo esto son enmascaramientos y son percepciones y se cobijan mucho en las percepciones. Y hay que tener mucho ojito con todas estas cosas. Mucho ojo con todas estas cosas, lo digo en serio, ¿eh? Porque donde dije digo Diego, y luego te llevas unas sorpresas que alucinas. Así que, ojito, cuidado, porque luego hay sorpresas. Por eso digo que muchos de nosotros, y yo también, a veces en ese acto de fe, nos pensamos que efectivamente las notas que estamos teniendo delante, sean del Parfumo, sean de la página innombrable o de las páginas web oficiales, no sean del todo ciertas ni de coña. No sean del todo ciertas. Porque, aprovechando que la fragancia tiene ciertas reminiscencias olfativas a un plátano, a una ciruela o vete a saber qué... Tengo la perra aquí lía. Aprovechan y meten notas. O directamente enmascaran una nota de algo que no conoce ni el tato, como es el ejemplo que he dado de esta molécula artificial que tiene unas reminiscencias super heavies, que además es súper empleada, a ámbar gris, y no es ambroxan ni nada parecido por el estilo. Ni nada parecido por el estilo, ¿eh? Y entonces aprovechan y dicen que lleva ámbar gris. Porque olfativamente huele a ámbar gris en un tramo determinado de la evolución del perfume. O de cualquier otro. O de cualquier otro. Y esto también es cierto. Siempre lo he estado comentando y siempre lo he estado diciendo. Que porque tengamos esas notas, no significan que esas notas estén obligadas a salir ni a reproducirse de la manera en la que se entiende que se puedan reproducir. Es decir, a ti te dan las notas y puedes pensar alegremente de que todo ese entramado de moléculas interactuando, tú vas a oler según qué concentraciones más un limón, una pera, una madera de gallac o yo qué sé, o una hierbabuena. Dependiendo, es que la concentración está más subida y sale. Algunas veces sí, pero otras no. Otras veces no sabes ni lo que estás oliendo porque no tienes reminiscencias ninguna de las notas que te están dando. Ninguna. ¿Por qué? Porque todo interactúa a nivel químico, unas cosas se juntan con las otras y tienes cosas que dices, huele fenomenal, Dios mío, qué cosa más rica. Pero no sabes ni a lo que estás oliendo. Porque no identificas las moléculas de forma individual.
Otras veces sí, gracias a Dios mediante, por Dios. Pero muchísimas veces no. Y entonces ahí es donde entra la imaginación del influencer. Nos guste o no, madre mía, me van a caer pedras. Bueno, menos mal que lo directo no lo ve ni el tato. Ahí es donde entran la imaginería, ¿no? Y el acto de fe del influencer diciendo que sí, que efectivamente que se huele. Y yo lo siento mucho. O lo huelo o no lo huelo. Y si no lo huelo, digo que no lo huelo y digo a lo que huelo. Pero no me voy a seguir yo el esquema de las notas porque no me da la gana. Lo bueno que yo tengo, en principio, es que sé cómo interactúan determinadas moléculas con otras moléculas y sé lo que pasa. Eso es lo que yo tengo y entiendo que puedo aportar al canal. Hay otras que no lo sé porque, madre mía, con la memoria de pez que yo tengo, pues hay cosas que se me olvidan, claro, evidentemente. Pero yo sé cómo interactúan a nivel químico. Vuelvo a repetir, no todo, porque esto es muy cajón desastre, cómo pueden intervenir unas moléculas con otras. Pero yo juego con esa baza. Pero hay veces que te echas las manos a la cabeza y dices, ¿cómo es posible esto? Estas notas con esto otro, claro, y que no se huela nada de esto, claro, pero es porque si es cierto que lleva a eso más los ingredientes que le han metido, que tampoco están declarados todos, que siempre declaran los mismos, pues ahí estamos hablando de otras cosas. Y es que la interacción con determinadas moléculas tú no sabes ni a lo que huele, porque olerán a otras cosas. Y A más B más C no te van a dar como resultado A más B más C y vas a poder identificarlo. A no ser que tengas el suficiente entrenamiento y sepas cómo interactúan esas moléculas entre ellas para detectar el aroma y saber a raíz de qué tienes una conclusión, un resultado final con respecto a la formulación. Porque cambia. Y también luego hay que saber cómo está la fórmula estabilizada. Porque sí, estos van a hacerse la fotografía, me refiero a los perfumistas, a la fotografía con el secante en la nariz. ¡Ay, qué guay que queda ahí todos los secantes puestos! Y que le falta nariz para tanto secante. Pero el trabajo real, final, y sobre todo en una gran empresa multinacional, lo hacen los químicos, que son los que te estabilizan la fórmula. Y los que te dicen para dónde hay que tirar o no tirar con respecto a la formulación. Porque, salvo 1, 2, 5 casos, pocos son los que, además de perfumistas, son químicos. Pocos. Reconocidos, ¿eh? Reconocidos. Entonces llegamos nosotros, nos ponemos todos chulos a reseñar y metemos la pata hasta el corvejón por no conocer lo que realmente debemos de conocer, que es la mayoría de la materia prima y de la interacción que tienen entre unos y de otros. Que esto es ya para ponerse a estudiar, sí, lo sé. Que puede ya, lo que pasa que también evidentemente pues tiras de lo que son sensaciones olfativas y entonces ya te haces otro tipo de reseña y tal. Pero a nivel profesional lo tienes muy jodido con esto. Esto no es fácil, ¿eh? Es que huelo al limón y al no sé qué y al no sé cuántas. Y luego pues pasa lo que pasa. Me voy a resfriar, me empieza a picar la garganta y el oído. Mal voy. Te hacen un trampantojo con notas olfativas. Pues ya te lo digo yo, Jack. El Black Lager, olor a tinta, vinilo, perdón. Sí, claro que sí, plenamente. Pero vamos a ver que para eso además no hace falta ninguna historieta. Lo que hace falta es tener las moléculas adecuadas que interactúan entre sí para que tengas ese olor a tinta y a plástico, a vinilo, y ya está. No es ningún disparate ni ningún rollo. O sea, esto además es un olor muy fácil de conseguir, sobre todo este tipo de texturas, porque tirarán seguramente, y además estoy prácticamente por decirte que van a tirar de ese olor reconocidísimo, por no poner muy técnico, a laca femenina. Sí. Van a tirar de ahí. Sin haberla olido, ¿eh? Yo no la conozco, no la he olido, la hemos presentado en el canal porque esto se ha referenciado ya y además como salió, dejadme, me pica la garganta una barbaridad, ¿eh?
salió en el canal como una... ay, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido de la cabeza. Como un rumor. Que estaba rumoreada que Steel Lauder iba a lanzar esta nueva Tom Ford, pero es eso, o sea, que no os penséis que es otra cosa, esto es simplemente hacer mezclas hasta llegar a conseguir estos efectos, no es otra historia, porque pensar que toda la formulación, vuelvo a repetir, la labor de los químicos es muy importante porque hay que estabilizar los aromas, hay que buscar bien cómo conjugarlos, cómo manejarlos y llegar al objetivo final. El perfumista puede hacer muy bien su trabajo y todo lo que tú quieras, pero es que claro, todo esto lleva un montonazo de ingredientes no reflejados nunca en la formulación, a no ser que sean la gente de Plur. Plur refleja toda la composición completa, el INCI completo. Es una barbaridad. Plur me encanta por eso, porque en Plur podemos ver toda la formulación íntegra. O sea, es una barbaridad y yo lo acepto y me encanta que así sea. Que otras firmas deberían de tomar el mismo camino y empezar a decir, los señores de Blur lo están haciendo muy bien, vamos a hacerlo nosotros igual, y no ponernos siempre que llevan el limonene, el geraniol y no sé qué, no sé cuánto, y no sale de ahí, se lo tienen aprendido y pum pum pum, y luego alfa isometilionone. Yo estoy deseando ver beta isometil, nadie mete el beta, ¿por qué no meten el beta isometil? Yo quiero ver beta isometil en algún INCI. ¿Qué pasa? ¿Es que no lo usan? Pues claro que lo usan, faltaba más, me cago en el demonio emplumado, ¿cómo no lo van a faltar? Venga, hombre. En fin, pero ya se lo tiene aprendido y ya para no cambiar la imprenta pues dejan siempre lo mismo puesto. Ahora metemos el INCI, pues metemos el alfa, metemos el beta y ya está, ya tomas por saco. Pero bueno, eso es un coñazo. Pero que sí, que todos estos aromas se consiguen jugando con las notas y ya está. Pero piensa además que tienen que llevar más ingredientes. Hay una escala, hay una pirámide olfativa y una cosa te tiene que llevar a la otra. Y la interacción de una molécula con la otra te tiene que dar otra cosa. Entonces a partir de ahí es donde empezamos a jugar y llegamos a esto, a estas reminiscencias. ¿A qué olerá? ¿A tinta de Montblanc o a tinta de Pelican? Que es distinta. ¿A qué tinta de tinta olerá? La de Pelican me gusta mucho, es muy adictiva. Tiene un olor así como un poco adictivo. Ay, Dios mío de vida. Leo dice, té de tomillo para la garganta, lo sé. Además es cicatrizante, pero es que me está picando un montonazo, ¿eh? Un montón exagerado. Exagerado. El orégano también funciona muy bien, ¿eh? Tinta Parker, la de Spiderman. La Parker Gran Clásico también, pero a mí me gusta siempre... Es que ¿sabes lo que pasa? Que mi abuelo escribía mucho con pluma y utilizaba la de Pelican. Igual que utilizaba el papel, que yo no sé si el papel se seguirá fabricando. El papel galgo, no sé si alguien de por aquí o de por allá lo podrá conocer, pero el papel galgo que llevaba un galgo impreso así como en semipseudotransparencia dentro de lo que es... Y además eran súper chulos porque además tenían un montonazo de colores. Lo que pasa es que ya no le he hecho el seguimiento. ¿Existe ese papel? Ya, vamos, ya voy a ponerme. Ya he dicho algo, tengo que buscarlo. Papel. El galgo. ¿Eso se sigue fabricando? ¡Sí! ¡Oh, míralo! ¡Oh! Se sigue fabricando, Dios mío de mi vida. Sin stock. Espérate, que hay que meter en Office Store. Y me he metido en Office Store y me dice, sin stock. Pues no, si yo lo quiero comprar. A ver. Shopping. Si me meto en shopping, ¿saldrá? No. No, pues igual ya no se fabrica. Me dice que es un papel italiano, ¿puede ser? A ver, todo. Sí, hay paquetes. Estoy viendo que venden paquetes. Arquitienda. A ver. Sí, hay paquetes. Sí, se sigue haciendo esto. Color blanco, 500 hojas, salen a 20 euros casi. 17,38 en esto, en la papelería esta que he dicho yo, que se llama Arquitienda. Pues a mí me gustaba mucho escribir con esto. Además, de hecho, yo creo que fue de los primeros papeles así en plan guay que yo empecé a escribir. Porque mi abuelo solamente utilizaba papel el galgo. Y tenía además de distintos colores. No solamente tenía el blanco, ¿eh? Él escribía cuando tenía que hacer alguna cosa, dependiendo de lo que fuera a escribir, escribía en distinto color, ¿eh? Las hojas tenían colorcico. Pues me alegro que esto se fabrique, ¿eh? Lo digo en serio, me alegra un montón. Papel berjurado de 100 miligramos.
de la marca Galgo, A4. Perfecto. Pues si me dan ganas nada más que por tener un paquete de estos. Igual ahora cuando cobre me compro un paquetón de estos. Me mola mucho. A ver, ostras, esto que vale a 80 gramos, 500 unidades. Claro, es que depende del tramado, del grosor que tenga el papel. Este cuesta 41 con 136 euros en fungibles. Pero bueno, esto que ya me he metido yo estoy pinchándole aquí a lo loco a las páginas. Ay, qué tiempos aquellos, madre mía, Virgen Santa, con el galgo de los cojones. Pff, madre mía, soy más viejo ya. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué viejo soy, por Dios. Con este hacías aviones y no volaban. Dice, me acuerdo, sí, Guarro también, me acuerdo yo de eso, sí, pero en casa de mi abuelo era siempre papel galgo, siempre, 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 siempre. Escribía solamente con ese papel, era flipante. Aparte que me molaba mucho porque como llevaba el símbolo distintivo de que ese papel era como un papel así como de ultra mega calidad, no sé si sea cierto o no, pero te daba ese empaque porque era un papel que iba grabado, o sea, te lo ponías así en modo transparencia y se veía el galgo dibujado en el folio. Era un rollo muy chulo, ¿eh? Muy chulo, a mí me gusta mucho. Pues me voy a hacer con un paquete. ¡Jauma! ¿Qué pasa, bonico? Muy buenas. Dice, sí, me gustaba a mí mucho aquello. Mira, me acabo de acordar de mi abuelico y todo con esto del papel. Madre mía, qué tiempos aquellos. Puf, Virgen Santa. Ay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Ay, Dios mío, mi vida. Esta vida son 2 días y hay que gozarla y disfrutarla. Esto son 2 días. ¡Hola! Llevo 18 dislikes. Llevo 18 dislikes en el vídeo de hoy. Ay, qué mala es la gente. Qué aburrimiento. Dice uno, te pasas 16 minutos diciendo lo mismo. Claro, es que ese es el vídeo, no es otra cosa. El vídeo es explicando esto 10 y cuántos minutos. Es que no sé lo que dura. ¿Cuánto dura el vídeo de... ¿El vídeo de cuánto dura? A ver, espérate un segundo. 16 minutos con 56, o sea, 17 minutos. 17 minutos hablando del tema. Claro que sí, ¿cómo no me voy a pasar? De verdad, ¿cómo es la gente? Qué envidiosa y qué mala. Guarro, sobre todo láminas de dibujo. Sí, yo me acuerdo del guarro este en cuestión, pero, hombre, claro, es que estoy tirando de un mogollón de años exagerado para atrás. Pero exagerado de años para atrás, pero que muy bestia, ¿eh? Pues estaría por decir, pues unos 50 años para atrás, ¿eh? Estaría por decir que unos 50 años para atrás, que seguramente serán hasta incluso algo menos. Pero... ¿vamos a poner 37 años para atrás? No, pero 47 sí. Serán unos 47 años para atrás perfectamente. Y yo me acuerdo de estar escribiendo en esos folios. Toma, nene, entretente ahí. Y mi abuelo darme un papel allí cuando yo me iba para abajo a la casa de mis abuelicos, que estaba era siempre, porque me encantaba ir a la huerta. Y estar dibujando y escribiendo con los folios del galgo. Que son, vamos, para mí era lo máximo. Además que me gustaba, porque veía el perrico, me hacía mucha gracia. Además muchas veces perfilaba hasta el perro. Me ponía a perfilar el perro, porque como se veía perfectamente, y digo, venga, voy a sacar al perro. Y cogía y sacaba al perro fuera del papel. Y yo sacaba a mi perro fuera del papel y luego lo dibujaba, lo pintaba, quiero decir. Muy chulo. Qué guapo, qué tiempos aquellos. Y ya todo ese rollo de escribir y de escribir las cartas y todo eso se ha perdido. Si es que eso se ha perdido, porque claro, recuerdo que mi abuelo, claro, escribía estas cosas, pero claro, era porque también escribía un montonazo de cartas. O se ponía a escribir cartas y las escribía así, no había otra cosa. O sea, era la pluma, la plumica y a escribir. Y luego para llevarla para correos al cartero y que llegara a su destino. Porque en aquella época no había internet, no había nada de esto que hay hoy en día. Y era ahí, vale, venga, a escribir, a hacer caligrafía. Hombre, eso era lo máximo, por Dios. Vamos a echar un vistacico también a ver si ha salido por aquí algo nuevo. No, porque esto ya no lo conoce ni el Tato, no me merece ni pena. Esto, a ver. Swiss Arabian. Por aquello Swiss Arabian lanza Sahaf, que se llama Sahaf Vanilla Toffee.
Saja Vanilla Toffee tiene pastel de nueces, dátiles. Esto va a dar una subida de azúcar que lo vais a flipar. Vais a llevar el nivel de insulina a nivel máximo. Pastel de nueces, dátiles, leche, vainilla y cardamomo. Y además no está desglosado. Tendríamos... Ah, sí. Espérate, sí que está desglosado. Es que lo estaba leyendo mal, pero lo han puesto así como muy raro. Café arábico con caramelo y mantequilla. Eso en la salida. Esto te da un subidón. Es que estoy viendo la nota y estoy flipando. O sea, café arábico con caramelo y mantequilla. En la salida, con un corazón de pastel de nueces, dátiles, leche, vainilla y cardamomo. Me está dando hambre a mí. Me están dando ganas de irme ahora, vete a saber dónde, a comprarme un pastel o algo. Uf. En el fondo toca vainilla, caviar. ¿Caviar? No, qué asco. Azúcar moreno, benjuí, haba tonka, maderas y almizcle. Esto, si te lo bebes, te pasa algo, si te mueres. Saga Vainilla Toffee se despliega con la dulzura decadente del tofe mantecoso y el rico café arábica. Dice, el corazón revela una deliciosa masa de nueces que recuerda a las intrincadas capas de una Nutorts suiza. La leche cremosa de dátiles se envuelve como la leche cremosa de dátiles envuelve como una indulgencia aterciopelada, ofreciendo una sensación similar a la riqueza de los atardeceres dorados del desierto. Mientras que la vainilla y el cardamomo agregan una pizca de especias exóticas, transportándote a tierras lejanas y encantadoras. Finalmente, el encanto misterioso de las notas cálidas y amaderadas completa el viaje con un abrazo seductor y dulce. Dulce no, esto es ya un empacho. Es quien se eche esto va a tener que estar metiéndose Ozempic durante por lo menos 4 meses, porque esto va a ser engordar nivel máximo. Sí, Suiza y Dubái están unidos. Están unidos. Menudo empachaco con esta fragancia. Y luego, pero estoy diciendo esto porque, claro, la firma más o menos es conocida, claro, evidentemente. Porque todo lo demás que ha salido es completísimamente nicho. No lo va a conocer nadie. De hecho, la última referencia es la mancera que dije de higo, que lleva además leche de higo, que no me la puedo echar yo, porque si me echo eso, me tengo que ir directo a urgencias porque me da alergia. Si es que es cierto que la lleva y dependiendo también de la cantidad que lleve, que aquí no voy a ser yo más papita, que me la he hecho, no me va a pasar nada. Pero yo soy alérgico a la leche del higo. O sea, es que ni loco. Vamos, que me muero. Asfixiado, perdido. Y me salen ampollas por todos lados. Calla, que es desagradable. Esto es una realidad. A mí me da alergia la leche del higo. Y supongo que a más de uno y de una le dará la alergia. Porque como te toque la leche del higo en la piel... madre mía, la que se lía. Que no hay nada técnicamente ni básicamente. Ya está. Se terminaría todo la perfumería así más o menos. A ver, déjame, voy a echar un vistacico también. Aquí en esta página web que es en Parfumo, a ver si ha salido algo así más o menos comercial que conozcamos, pero es que está lo mismo. Mira, el paseo por Madrid de Loewe Prado está, y luego ¿hay algo más nuevo? No, todo es nicho, son firmas que yo conozco evidentemente, pero que ¿para qué? Nada, nos olvidamos. Bueno, Just Faz, perdón, has lanzado perfume nuevo también de hombre con Panache, pero vamos, que no lo vais a conocer. Hay perfumería de Jacques Faz aquí reseñada en el canal, lo mismo que también de Isabey, que me encanta, también de Panache, pero este es femenino, se llama Rue de la Page. Pero no hay nada. O sea, ya está, yo creo que el camino ya está hecho, está andado. Faltaría algún lanzamiento más de última hora, pero poquito, muy poquito. Y estoy viendo que las noticias de momento ya esta mañana las editoriales no las van a cambiar, o sea que tampoco hay mucha noticia, por no decir que no hay ninguna. Ahí nos podríamos quedar. Esto ya lo puedo cerrar. Aquí también.
Venga, y os leo. Y el higo no. A ver, el higo. El higo, si me como un higo. Ojo, cuidado con que me toque la zona de aquí, las voceras que llamamos normalmente, o el labio por la zona interior. Sé que si me pongo como un higo, me van a salir ampollas en la boca, seguro. Seguro. No sé lo que me pasará por dentro porque yo por dentro no me lo veo. Pero el contacto con eso, a mí me salen ampollas. Llevo años sin comer higos. Esto lo puedo decir, pero 100%. Si he comido higos, también es cierto, y llevo años sin comerlos, son secos. Los higos secos no me producen eso. Cuando están secos, ¿cómo se llama eso? El higo seco. No es que no sé si tiene algún nombre así a nivel de cocina. El higo seco. El que está deshidratado. El higo deshidratado no me saca nada. Pero, como coma un higo fresco, la he liado. Y mira que me gustan. De verdad, llevo años sin comer higo. Pero cuando me pongo a comer un higo, ya sé que la boca se me llena de ampollas. Me salen bufetas. Se me llena de bufetas. O sea, no es que sea una con otra y que vaya a reventar la boca ni nada de eso, pero se me llena de bufetas. Con lo cual, quedan desterrados. Y muchas veces mi madre me dice, bueno, porque ella compra y esto, y dice, hay higos ahí, ¿qué tal? Que si quieres. Y, va a ser que no. Va a ser que no, porque sé que automáticamente va a ser echarme un higo a la boca. Me lo voy a comer medio a gusto, porque me lo voy a comer a gusto, pero va a ser esperar 10 minutos como mucho y voy a tener en la zona, sobre todo en la zona interior del labio, de los labios, y hasta incluso en la lengua, por la parte de dentro del paladar y tal, por aquí en los mofletes, me va a salir alguna que otra ampolla y va a ser que no. Entonces es una cosa que yo tengo ahí apartada. Qué guay, pero apartada, igual que las hojas. A mí me toca una hoja, un pámpano, y tengo una cicatriz, ¿eh? Tengo un pedazo de cicatriz, porque yo siempre, como he estado en la huerta jugando para arriba y para abajo, y tengo un pedazo de cicatriz aquí, del contacto de la leche de la higuera con el pámpano. Tengo una cicatriz importante, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si se va a ver, pero está aquí. Aquí tengo una cicatriz y es de eso. Luego tengo también justo en el otro sitio una cicatriz de una medusa, bien, pero esa es bien grande y bien hermosa, que me picó y también me salieron un montón de ampollas ahí una con otra, pero es otra cosa, eso es otra historia. Pero con el pámpano, madre mía, una mierda, un desastre. Si es que yo soy así de raro, Leo. Yo soy así de raro. Soy así de raro. A nivel cutáneo soy así de raro. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé cuándo haré el próximo directo, pero ya sabéis que lo pondré con antelación. O sea que como hoy lo pondré con antelación y estaremos aquí un ratico. Mañana voy a tomarme un descanso, ¿eh? Lo tengo claro. Así que seguramente el próximo directo podría ser bien el viernes. Viernes o sábado, no lo sé. Pero vamos, que sí, el próximo directo yo creo que... Viernes. Espérate, porque el viernes tengo gimnasio por la noche. No, el viernes. En principio, el viernes 25, que es Navidad. Por aquello, vamos a terminar el periodo, el periplo este de cambio de hora el viernes. No sé que el sábado me alargue la cosa y en lugar de coger y tenga que echar una hora más y no me apetece, no me apetece hacer un cambio de hora estando en un directo. El viernes, si Dios quiere, no pasa nada, nos vemos. Y ya está, y chimpum, claro, es que si no, no va a poder ser, por Dios, que agobio. No, tú imagínate que hay que darle para atrás al reloj, ¿no? Hay que atrasar el reloj y aquí me dan las 2 de la mañana o la 1 y tengo que hacer otra hora más porque es que es la 1. No quiero que eso pase. No me da la gana. Señores míos, mañana día de shorts. Bueno, si no, igual me lío hoy y no, porque ya es muy tarde. Mañana a descansar. Mañana día de shorts. Mañana shorts por todos lados. Voy a lanzar un montón. Y por lo menos lo comido por lo servido a nivel estadístico, de visitas, pero no por otra cosa, que dinero ninguno. Ahí no voy a hacer yo caja. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida, bonicos y bonicas. Auf Wiedersehen, pichurrines.